Suscríbete a la Panterita. La marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precios bajos, calidad superior. No te dejes de vos, Germán Cafán, eso de ser barriga fría. No es necesario. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Glow. Bueno, vamos con el partido ayer, perdón, tenés razón, niño. Vamos con el presidente el 2 de mayo, el técnico el 2 de mayo. ¿Vos hiciste el partido, niño? Sí, ¿cuál de todos? ¡Opa! No. Eso no ha reclamo. El 2 de mayo, escuché 2 de mayo, por eso ¿cuál de todos? Porque el 2 de mayo hice el otro día. No, el partido de ayer, Sí. porque eso permite, indirectamente o directamente, una presión enorme para los tres, con el debido respeto sacando a Luqueño, con el debido respeto sacándole a 2 de mayo, con el debido respeto para que no se entienda mal, con el debido respeto. Todos tienen pretensiones, todos pueden ser. Ocurre que ahora Guaraní que jugó mal. Mal. Sí, mal. Su peor partido. ¿Eh? Sí, muy mal. Bueno, ocurre que Olimpia ganó, Su mejor partido. y si querés su mejor partido. Y ocurre que Cerro empató bajo una fuerte presión, sin perder, pudiendo haber ganado, que Ortiz fue, aunque Carlos dice que los arqueros están para atajar, hay arqueros que sobresalen. Como gole... ¿Por qué entonces le elogias a Kevin Pasacú, que en Radio Carita pusiste, vale 8 o 10 millones de dólares? ¿Hace cuánto pusiste? Y hace 7, 8 meses. Entonces no les vaya a elogiar si los goleadores, Pero los delanteros están para hacer goles. Espera, eso es un juego periodístico. Pero ¿Vos qué acaso puta va no a te ser llenas la Peralta? boca? Yo dije que Peralta es un Y dije, fenómeno. Y bueno, yo como dije también advierto hoy, Sí. que si Peralta no le educan, como en el buen, no educación, correcto. no le educan futbolísticamente, puede perder el puesto. Va a perder ese Esperan rasgo que lo está Rubén diferencia. Vitole, presidente de Libertad. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a vos, espero que está Carlos contigo. Sí, doctor. Bien, Carlito. Saludos. Los Si amigos. quieren tomar un café acá a la vuelta, tomar nomás con Carlos Quise. Tomamos en otro lugar. Yo sé que toman, familiarmente toman. ¿Cómo te va, doctor? Bien, tranquilo, todo bien. ¿Qué te preocupa de Libertad? La verdad y nada más que la verdad, solamente la verdad. No, me preocupa que no pudimos descifrar cómo romper el cerco que sabíamos que Tacuarino iba a hacer y eso sí me preocupa porque fallamos ahí, tuvimos la pelota y no supimos qué hacer y eso no está bien. Y eso me preocupa y me preocupa también el tema de Martín porque tiene una lesión complicada y ahora mismo está en cirugía. Perdón, voy a hacer una expresión muy fuerte, doctor, con el debido respeto. En primero la persona Martín Silva y en segundo como jugador. ¿Se puede perder el torneo de apertura? Y yo creo que él tiene, si todo va bien, de acuerdo al plan quirúrgico y todo eso que estuvimos viendo, él tiene para un mes y después seguramente con un protector, no sé cómo va a ir evolucionando eso, pero por ahí. Es quizá difícil. un poquito más. Lo que le pasó, digo, por eso te pregunto. ¿Cómo? Disculpa. Lo que le pasó a Martín Silva no es poca cosa, digo. No, una fractura. Yo entré en la cancha, yo me fui a verlo, yo lo ayudé inclusive a subir a la camilla y estaba totalmente noqueado. Fractura de un hueso cerca del oído. Sí, el arco cigomático. Y bueno, y vos ahora Está mejor fracturado. consultaste, por eso estoy diciendo, en principio da para un mes, pero puede ser más. No es Puede que es ser, expresión de una deseo. evolución, pero es más o menos el término, el tiempo biológico que demora una fractura de ese tipo. ¿Y qué dicen los médicos ahora? ¿Cuándo será intervenido, no? Ahora. En este momento se está operando. Ahora, perdón. Ahora se está operando. Doctor, lo mejor para Martín. Excelente persona, excelente arquero, doctor. ¿Y el partido en sí te deja preocupado? ¿No te deja preocupado? ¿Hay ascendencia al técnico Ariel Galeano para los muchachos?
Es la pregunta directa que te hago. En el ordenamiento que quiere, contanos. Sí, claro que hay, trabajan bien. Lo único que no fuimos capaces, como te digo, de romper un esquema de juego que sabíamos que nos iban a plantear de esa manera. ¿Por qué te acuerdas del suplente? ¿Cómo? ¿Te acuerdas del suplente? ¿Por qué? No. Ayer estuvo suplente porque tenía una seguidilla de partido y estaba un poquito, quería que descanse un poquito porque estaba jugando todos los partidos. Pero estaba preocupado por el rendimiento. Sí, preocupado, sí, claro que sí. Preocupado por el rendimiento, preocupado por el arbitraje, exacto. Contanos el arbitraje. ¿Y qué te voy a contar que ustedes no vieron? La misma cosa. El penal, presidente. Demorar el juego, hacer tiempo. Yo no justifico el hecho del resultado porque no supimos, como te dije al comienzo, somos nosotros los culpables de no poder romper ese bloque que nos hizo Tacuarí, que sabíamos que iban a jugar así, pero se enfriar el partido, sabíamos que iban a ser así, y el DC colaborar con eso, ¿verdad? Cortar, hablar, parlamentar, demorar en el VAR 5 o 6 minutos para definir una jugada que todo el mundo vio que cobró un penal de fuera del área. A 1 metro fuera del área produjo la acción y cobró un penal. Y tardó 5 o 6 minutos en corregir. Eso es lo que más molesta, esas jugadas chiquitas y ese penal a 1 metro, como bien decía. Ahí, si bien fue un poco a distancia de su asistente, pero le termina llevando al árbitro para ese penal. Sí, por eso te digo, claro que preocupa todo eso. Doctor, en cuanto a otras situaciones físicas, el caso de Lorenzo Melgarejo, ¿cómo está? ¿Él ya podría volver al siguiente partido? Yo creo que sí, está con una pequeña molestia muscular, pero ya creo que va a estar en condiciones. Y lo mismo Lucas Sanabria, ¿verdad? Que es otro de los ausentes en estos partidos. Lucas también ya está. Bueno, doctor, viene Nacional y como quisiera preguntarte cosas, pero por el debido respeto, ¿te puedo preguntar, doctor? Claro que sí. No tome más, bueno, si no parece con periodismo de... lógico. No, pero ocurre que puede tomar el propio Ariel Galeano como que, y esa no es mi intención, porque quiero que escuche, es lo que estoy diciendo, quiero que escuche el propio Ariel Galeano. ¿Falta un técnico de mayor ascendencia o no? ¿De mayor experiencia o no? Voy a decir bien ya, experiencia, de recorrida, eso, el que no sea que mañana le echen la culpa a Ariel Galeano. No, yo creo que no, yo creo que está llevando bien. Lo único que hay que corregir algunas cosas, hay que insistir sobre trabajar en algunos aspectos, pero creo que no es el momento ni de pensar ni de hablar de cambios porque no es momento del campeonato. Estamos viviendo bien, porque empatamos un partido, no se puede. Seguimos la punta, seguimos invictos, somos conscientes de las limitaciones que tenemos y podemos corregir. Tenemos jugadores con que hacerlo y creo que habrá sacado al técnico sus conclusiones y seguramente vamos a estar reuniéndonos. Hoy no, porque es todavía muy... Pero mañana ya vamos a estar analizando todo y viendo qué es lo que podemos hacer. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos siempre la diferente atención que tenés para con nosotros. Gracias, doctor. No, cuando gusten, muchachos. Saludos ahí a los muchachos. Gracias, doctor Litole, presidente de Libertad. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app y disfruta de los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Voy a tener mi pregunta para Litole, caso de Ariel Galeano. Sí, está bien. Es de la casa, está con Aquino, yo no vengo a discutir eso. Pero, sí, pero... digo que a veces hay cosas que se van por otro lado.
Sí, es correcto, depende de la capacidad de él, no tiene mucho que ver lo otro, porque hay ejemplos en el fútbol, jugadores que dejaron salieron campeones, Pasarela, Gallego, montón, no es el primer caso. Pero yo creo que Carpellani, pero Galeano, yo digo para Libertad con el plantel que tiene y con lo que tiene, pero ya vi que ya se entiende. Libertad ya tiene una estructura, entonces eso facilita un poco. Después, por supuesto, tiene que darle un roster. Ahora hay que decir una cosa, ¿no? Cualquier equipo que le espera a Libertad, cualquiera, por eso yo ayer preguntaba a Tacuarí cómo va a jugar, cómo juega, pues yo no le había visto. Cote que no hizo un gran partido Tacuarí, para mi gusto, independientemente del resultado. Hay jugadores que al trotecito, el Farrá, no sé, yo pensé que era Víctor joven, Ferraz. que era joven, después miré su edad, 36 años tiene. Al ritmo que juega es una locura. Y por decirte, no es que hizo un gran partido Libertad, Tacuarí. ¿Y con Cerro por qué se replegó Libertad? Libertad juega. Se arrugó contra Cerro, Libertad. No. Si Viera fue la figura, vos mismo dijiste. Yo te voy a decir una Primer cosa. tiempo decíamos Viera la figura. Espera. En el fútbol hay dos formas de atacar, no hay tres. Uno es la contra y otro es tocando la pelota jugando al fútbol. Libertad se siente cómodo, cualquiera se siente cómodo cuando hay espacio. La contra es espacio. Entonces Libertad juega de esa manera. Libertad es un equipo contragolpeador, porque tiene dos tipos rápidos arriba, uno que te va a descargar y que te va a aguantar, que es el caso de Tacuara, y tiene dos volantes con llegada, antes más con Gómez que con lo que llega. Lescano, que no sé por qué no juega, le daba esa alternativa. Cerro y Olimpia, aunque el perfil de sus jugadores sea jugar de contra, no lo podés hacer por tu gente, por tu hinchada, tenés que atacar, tenés que ser protagonista. Entonces tenés esa dificultad en Cerro y Olimpia. En Libertad no. ¿Le querés complicar a Libertad? Espéralo. No como jugó Sol. Sol quiso apretar arriba y le quedaba un vacío que vos veías. Claro. Merlini o el otro volante Martínez agarraba la pelota y no había un jugador de Sol a 4 metros de la redonda. Entonces no te equivocas, porque Libertad tiene algo que es una virtud. Siempre tiene, como tiene que ser cuando atacás, jugadores abiertos en las líneas. O está abierto Franco y Villalba, o están abiertos sus laterales porque se van al ataque, o Ramírez o Espinosa. Entonces te van a llegar y te van a terminar cruzando. ¿Por qué? Porque cruzan bien y juega de esa manera. Esa es la estructura de Libertad. Entonces cuando le esperás y que manejen los defensores la pelota, ahí comienza a complicarse. Tanto se complicó que después, cuando cayó Tacuarí en el segundo tiempo, ya no manejaba la pelota los defensores, ya se tiraba unos metros atrás y comenzó a manejar Martínez o Merlini, y ahí era cuestión de tiempo para que... Tacuarí una sola vez salió a apretarlo en el saque de arco, en la que Merlini entrega mal y hay un cabezazo a un jugador de Tacuarí. Después Sí, siempre pero lo esperó detrás del... Es que tenía que esperar a partir de la mitad de la cancha y ahí darle combate. Lo otro que me llamó la atención del partido, el gol de Libertad, ¿qué es lo que buscó el VAR? Ustedes están en la Offside. cancha. Eso es lo que buscó un posible offside de... Pegar en el palo. Porque la TV pasó 20 minutos después pasó la línea del Pero offside. dos Eso es lo que se cosas analizó. reclamaban en cancha. Primero la posición y después que Vareiro supuestamente usa No, un no, brazo. hubo, Pero en cancha no se reclamaron, explicó y no había zócalo. Pero después de 20 minutos pasaron que era supuestamente un offside de Vareiro que buscaron. Demorar lo que demoraron. Muchísimo. Una vergüenza, que es muchísimo, una vergüenza. Seguíamos a profundizar más el campeonato hasta la categoría de ganar por lo de ayer. No, por favor, para eso Estuvo en para uno. Contanos, le entregaron una plaqueta a No, o sea, a Cardona lo que hizo fue dar un discurso. Pero yo he visto en la fotografía, o Sí, vos sí. llegaste después. No, yo llegué después. Por Llegué eso después porque digo. estábamos con el noticiero. Sí. Y agarramos el discurso de Cardona hablando un poco de lo que es su gestión, de Estaban cómo... ¿Cuántos socios vitalicios? Y cerca de 100 personas. más o Muchísima menos. gente Sí, con el sí, Salón sí, Blanco. con la familia. Estaba también la familia de Cardona, estaba Óscar Pacielo, como es presidente del Olimpia. Estaba también Coto Nogués, y a él le dedicaba las palabras diciendo que es la frase más fuerte, digo yo, del tema de que no le coma el personaje de ser presidente del Olimpia. Ese fue el mensaje más claro. Y entender un poco ese concepto, ese modelo. Y comentaba un poco de las batallas que tuvo para poder levantar las deudas que sigue teniendo el Olimpia, pero que siguen trabajando en ese contexto. Y en un ambiente tranquilo, o sea, con camaradería, pasaron bien los socios, le agradecieron también al presidente. Y después de ese discurso, bueno, compartieron ahí la cena con los socios vitalicios. Gracias, Edgar. No, Muy por amable. favor. Nos dieron la gran mano de Cantero ayer en el acto que se cumplía en el Salón Blanco, ¿verdad? Sí. Del Club de Olimpia. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Bueno, vamos a ir a Cardona y después se va a calentar la mesa.
se va a calentar la mesa. Y Carlos nos va a explicar. ¿Libertad contra quién jugó anteriormente? La fecha pasada le ganó a Sol. Cuesta, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle a Gustavo Berna. Voy a agradecerle la gentileza de los centros metidos al segundo palo de Libertad. A ver eso que es y que nos enseñe Carlos Quise. Todos los desbordes eran al segundo palo. Todos los desbordes al segundo palo. Muy forzado para jugador en carrera. Sí. ¿Qué Pío me salió el alma? ¿Qué significa traducido futbolísticamente? Con la calidad técnica que tienen en la media cancha para apretar. ¿Quién es tu 9? ¿Cómo? ¿Quién es tu 9? ¿Qué es lo que pasa? Ayer Otra Roque. con el 9, Pío. No, y depende, para pues. explicar eso. ¿Por qué? Pío me trata así, Y amigo. vos querés que te explique, entonces te voy a explicar. No, espera. Segundo palo significa ir al otro extremo cerca del banderín. Eso es lo que yo he visto. Por eso, Gustavo Berna, si me está escuchando, quisiera un resumido nomás, Gustavo Berna, de Tigo, 10 o 20 minutos, si tenés con la gente de edición, pelotas mal metidas, más cruzadas contra el segundo palo. Acá. Para, no se dúo. ¿Qué eso? Yo no he visto eso. No he visto Libertad. Yo respeto mucho lo que dice Carlos Quise. Claro que le voy a respetar. ¿Cómo si sabe? Conoce. Lo mío es otra pregunta. ¿Qué significa futbolísticamente meter? Claro que va a ser efectivo. Yo no vengo a discutir. Que enseñe tácticamente qué es. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premium y Suave. Yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Este verano el calor no es lo único que sube. También los descuentos del Summer Sale de Luomo. Hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales y entérate más @LuomoPY. Yo muy preocupado. Paso tal cual como le dije a Víctor antes del partido. Pasó. Sí, me dijo. Ah, el pasó, arquitecto perdón, Caraboto perdón, que pasó. No le iba a ganar Libertad a Tacuarí. Yo Perdón. no le iba a Y ganar también lo Libertad de... a Tacuarí. Caraboto. Esperan, El amigo. propio Graboto Sí, dijo, se acercó ayer. Lo que pasó, tal como lo que pasó, tal como le dije a Víctor antes del partido, y también lo del director técnico. Lo de Galeano. Y también me preocupa, dice. Sí. Los porcentajes de tu equipo, como un tipo como yo, ya acerté 24 aciertos, hizo. Ah, ¿Y quién es el puntero? Carlos el puntero. ¿Cuánto? 20. Le saca... No, 21, 20, 19. ¿Sabe cuánto le saca Graboto? 3 de ventaja. Muy bien. Tiene 24. Y dice más el arquitecto de Graboto. Liberteño, de raza, de todo, ¿eh? Estamos hablando, ¿eh? De pura cepa. De pura cepa. Ayer desperdició un tiempo Libertad, firma el arquitecto Graboto. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ética. 12:46. Vamos a ir a... Sí. Llega una edición Después especial. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral este miércoles 28 y jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pagos. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Yo bajé mi promedio ¿cómo es? Del porcentaje, pues el premio de fin de año le un poco estrella. ¿Y después qué quiere? ¿Qué promo se va a cambiar? Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más No actualizado sabemos con la el nueva web y portal Ni idea, beneficiario de tío. Asismed. Disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Hablamos ayer con el presidente que va a hacer la Olimpia. No es. Después vamos a tener una charla, no sé si viene acá por teléfono con Cardona, que ya está. Yo un día le pregunté a Cardona si para tomar. Le voy a repetir otra. Y sí. Yo creo que medio, ¿se entendió? Y- Para pero tomar. para tener- Pero para tomar lo que pasó. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibella 4623. Class Motors, una decisión inteligente. 12:48. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, coches y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ucibella, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Vos ya arreglaste el tema de ese, Gustavito. ¿O pichuleaste nomás? ¿Cuánto pude decir? Ferropar SA 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguimos en Facebook e Instagram como Ferropar SA. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es eso? Cardona. ¿Y eso qué es? Quise...
Así arranca su conferencia. Así arranca, no, porque periodísticamente vale mucho, pero técnicamente no era buena El audio. el audio. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.l y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Yo pregunto, Gustavito, con el debido respeto, que vos te quejas cuando las cosas auditivamente no están bien para escucharse, el oído, apagalo, y ahora escuchá porque, perdona. Presidente Tebas. ¿Viste? No sale bien. No es audible. De las sobres, no es audible. Y si yo voy a escuchar así, hago como Gustavito, apago. Planear un viaje por la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Bangkok tenés 100% de reintegro en peaje de Covía, Luque, San Martín, fines de semana de febrero. Bangkok crece desde la raíz. Por eso acabo de decir Estamos que febrero, técnicamente no puede ser bueno el audio, pero periodísticamente vale. Presidente Tebas. Una pregunta. Y la segunda pregunta. ¿Para qué sorprende? No vale, Gustavito. No se entiende bien. Pasamos nomás entonces. Es preferible que alguien que estuvo ahí no explique qué Cantero dijo. estuvo, y está- ¿Y dónde está Cantero? Vamos a Le preguntar qué dijo, dijo. entre otras cosas, le dijo, de Pablo de la Verdad, cómo se pagó, le dijo que no le agarre el personaje, que no le tome el personaje, que no se apodere de... Que no le gane. Como el personaje. Así mismo, Germán Cabo. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. En sintonía de la Comebol, Luis Páez. Luis Páez. Luis Páez. Sí, le conozco. Claro. Luisito. Luisito, un saludo muy especial a Luis Páez. Saludo muy especial, Luis. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Sale con interferencia la señal del Twitter. Estamos reponiendo 1000 disculpas y gracias a la sintonía de la audiencia de Fútbol a lo Grande, pero otra vez con problemas de interferencia. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya, protege, asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. ¿Todavía no estás ahorrando? Compra a precio mayorista. En el Ahorrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad. Encontrarnos en el Mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. Esta es la foto de... y ahí está en la punta. Está Rodrigo Noves. Esa es la foto de ayer en Olimpia, en el Salón Blanco. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Yo cuido mi futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Más información ingresa a nuestras redes sociales de la Caja Mutual. Al nuevo centro delantero Álvaro Mora. Muchas Nuestro felicidades. ex capitán Sí, ¿de dónde? del clásico de la lupa. Álvaro Mora está de Mora cumpleaños. hasta que dijo, ¿sabés quién es mi suplente? Él dijo que usted tiene su pase, dijo. Tenía. Después se fue y nos dejó el 05 allá. Tenía que dejar. Formación y solidaridad. Ocurre que todo con la charla con Álvaro Mora iba bien. 9 en Libertad. Practicaba centro delantero. Y termina cuando me digo más, me digo Carlos. ¿Sabe quién fue mi suplente? Y ahí terminó todo. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Iba a ser relator y yo le dije que no. Que no. Eso contó un día. Pero esa es la pura realidad y no miento. Contó en polémica de esto. Y no fue, llevó toda su grabadora, llevó voz comercial, llevó operador, llevó comentarista, llevó 2 cronistas, 3, 5, 6, armó todo el el estadio. Y cuando llegó la hora, me presentó el cassette y mirándole a la cara le dije, escuché bien, insuficiente. Debut y despedida. En San Justo de Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LME, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñemby. Dejó escapar una lágrima. Canal 9, subió la escalera, se ve caminando solo. Le hiciste un favor. No, pero él mismo reconoce. Me hizo un favor, Arturo, con eso. Felipe, ¿cómo te va? Buen día, Arturo, a todos los compañeros, a la audiencia, a los oyentes. Bueno, Felipe, Libertad 15, con el técnico de 2 de mayo, Felipe Jiménez, 2 de mayo 13. Luqueño 12, Ameliano 10 y para abajo el resto. Contanos esto que te generan vos
ver la tabla, porque me supongo cosas de la vida, hay hechos que se ven, y es la tabla la que uno da lectura con frecuencia por la clasificación de los equipos. Sacas pecho, es un orgullo, contanos, sacando pecho en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por lo que venís haciendo, digo. Sí, se entiende, Arturo, gracias. Uno se pone contento. Cierto que esto está recién en su etapa inicial, vamos a decirle, el torneo está comenzando, avanzando y bueno, nosotros realmente nos da mucha confianza todo lo que venimos haciendo, creciendo, nos posiciona, realmente nos aleja de nuestra realidad, nuestro primer objetivo que es la permanencia y bueno, y ese envión te va llevando, te motiva, te da confianza para justamente lo que le está sucediendo al grupo, ¿verdad? Empieza a creer de una fuerza superior en sus convicciones, en lo que nosotros podemos generar como equipo y eso nos pone contentos, sabiendo que esto todavía es largo y tenemos que, sobre todo a partir de ahora, mantener, que es lo que cuesta muchas veces, tener regularidad, tener buenas sensaciones y grupalmente trabajar bien como equipo, así que estamos en busca y en pos de eso. Felipe Jiménez, hago una pregunta más y después los compañeros, más a quienes vieron, indudablemente como son los compañeros en la mesa, a 2 de mayo jugar. Te hago esta pregunta, Felipe, cuando llegó el acuerdo con la presidencia del club, me supongo que las partes fueron muy francas, por promedio, hasta donde puede incorporar 2 de mayo, las perspectivas que despira un campeonato. En eso se habló claro al comenzar por sí, y ya vas a entender, pasaba algo que vos no deseabas ni nadie en Pedro Juan Caballero, que no se llega a un puntaje o a un juego que pueda respaldar. ¿Se habló antes? Sí, siempre nosotros fuimos muy claros en ese sentido, el mensaje nuestro, de la directiva, evidentemente que hay un respaldo, hay una convicción, ya pasó en la intermedia, sucede también ahora, siempre con una convicción, con una fe en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros realmente estamos proponiendo. En cuanto a también la elaboración del plantel, nosotros todo lo que va sucediendo lo fuimos pidiendo. Tenemos el presupuesto más bajo de los equipos y eso es un orgullo para nosotros porque nosotros estamos convencidos de la base que habíamos solicitado para que sigan en primera y también la incorporación de puestos puntuales. Entonces, también en un momento dado se dudó y bueno, pero nosotros firmes, convencidos de la calidad del plantel que teníamos humanamente, deportivamente, con mucho por crecer. Eso nos pone muy orgullosos porque ellos también son jóvenes y tienen mucho por dar y realmente toda esta situación que venimos viviendo es todo por dar todavía, todo por crecer, no tienen pecho ellos ni nosotros, así que nos pone muy contentos todo lo que se viene dando y siempre fuimos claros con la directiva, nosotros mismos en nuestro trabajo, en ese sentido no tenemos nada extraño ni oculto, más que la sinceridad, más que tratar de ser lo más justo posible con el plantel y eso se refleja, ¿verdad? Eso nosotros lo venimos manejando y bueno, en esa gestión de poder tratar de tener motivado a todo el que entra dentro de las variantes que podamos ir viendo, responden y eso es lo que más contento le pone a uno cuando tiene la función de entrenador, que el que entra responde a la expectativa y eso lo hace muy bien al grupo. Felipe, sinceramente, ¿te imaginaste que con el plantel que vos llegaste a armar, con muchos chicos jóvenes, con chicos que están debutando en primera división, que venían del ascenso, que generaba dudas para nosotros, para el público en general, pues decía, mucha gente joven, gente sin experiencia, afrontar un torneo de primera división con lo difícil que es con el tema del promedio? Pero ¿pensaste en algún momento de que en la fecha número 7 te encuentres segundo en la tabla, invicto de local,
y ganando todos tus partidos de local. Que hoy los visitantes tienen ese temor, no solamente que van a enfrentar al 2 de mayo, sino que van a enfrentar esa cancha tan difícil que ustedes hacen muy fuerte. ¿Te lo imaginaste alguna vez? Bueno, yo sabía que tenía que haber paciencia, que era cuestión de tiempo, como te digo. Yo ya el año pasado le decía a los chicos, ustedes son chicos que están jugando en intermedia, pero son de primera división. Le decía, ese mensaje y eso yo ya le decía el año pasado a ellos, ¿verdad? Entonces evidentemente que también en primera división hay que ratificarlo, y sobre todo hay que tener a veces la convicción y esperar, porque el fútbol generalmente no te espera, es mucho de resultados, es mucho de lo más rápido posible encontrar algo. Entonces en ese sentido hay un respaldo, ya venimos trabajando hace tiempo, y entonces también los que están en el día a día ven que queremos hacer bien las cosas, y sobre todo tratamos de serle sincero, de serle frontal al jugador. Le decimos las cosas como son. Nos gusta ser exigentes, pero también nos gusta darle confianza al jugador. Entonces, en ese ida y vuelta que tenemos, somos muy claros con la directiva, somos muy claros con el jugador, y eso también el jugador se da cuenta. El jugador es vivo y interpreta rápido las cosas que suceden. Entonces sabíamos que era cuestión de tiempo, sabíamos que era cuestión de que también el torneo vaya afianzando, y sobre todo nosotros también tener ese respaldo que poco a poco se va dando, ¿verdad? Que poco a poco se va convenciendo a todos. Felipe, ahora hablando de lo que se viene el sábado ante Ameliano, será uno de esos partidos en los cuales, por ejemplo, no vas a tener esa limitación de jugadores a préstamo, porque te ha pasado en algunas situaciones que no pudiste contar con determinados futbolistas ante clubes los cuales ceden jugadores al 2 de mayo. Sí, un rival muy duro, que le gusta lo que propone, que está acostumbrado, que viene ya hace un tiempo trabajando, teniendo un juego agresivo, a veces frontal, a veces generalmente te hacen daño convencido ellos en su forma, ¿verdad? Entonces uno tiene que preparar también de la mejor manera, y sobre todo que vamos en postura de visitante, tratar de hacer nuestro juego, tratar de mejorarlo también en cuanto a la propuesta que nosotros cuando saliendo de casa tenemos que dar. Así que convencido, trabajando desde ayer, ya iniciando la semana, enfocado, duro el rival, y bueno, tratar de hacerlo mejor y tratar de llegar lo mejor, de la mejor manera al partido del sábado. Lo mejor para vos, Felipe, para los muchachos, que disfruten el momento. Es así la propia vida cuando hace al futbolista, cuerpo técnico, dirigencia, hinchada, quien le saca lo bailado, como se dice, al 2 de mayo. Gracias por tu tiempo, Felipe. No, gracias a Arturo y a los compañeros. Un abrazo. Gracias, Felipe Jiménez. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Ruby Local, armas estés donde estés. Más información al 018-223-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia, con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la universidad sin fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Pero Giorgio Arma no es ningún distraído, Gerardo. Ayer me preguntó Santula, está en las redes sociales. Él no es ningún distraído. ¿A qué hora le envió el mensaje? Y no, ¿sabes lo que dice, verdad? Lo que me... No puede ni Giorgio. Las 2 de la mañana con Gerardo mensajeando. No, acá ahora. Eso fue esta mañana. Por lo que pasó en las redes, que Cáceres lo llevaba para hacerlo. Claro, me preguntó Santula. No, para, Gustavo. Y le vamos a dejar ahí nomás. Sí, por respeto al luqueño. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo pues sube quitador forte. Para acá, olor, hay un quitador de venta libre en farmacias desde Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Saludo al amigo, a Giorgio Arma. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedraza, con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Que estuvo en la red y lo de Luqueño tiene razón, quieren desestabilizar Luqueño. Ahora que anda bien Luqueño, que está bien y que
¿Qué es lo que te pasa a vos? No, es lo que dijeron, digo. ¿Quién? ¿Y los hinchas? ¿Tú está bien y luqueño? Sí. Y eso es lo que digo. Y bueno, y ya está, ya alguien puso ahí y... Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cebellala 4623, buscarnos en redes sociales como Class Motors. Ahí nomás tranquilo, Giorgio. Giorgio Almala solo. Vamos a hacer un... Se prendió el... esto acá. Después de ver el partido de ayer, me parece que se abrió de vuelta. Viste que teníamos la idea de... No, Libertad se corta solo ya otra vez y va... exacto. Creo que después de ver el partido de ayer se abre el abanico para todos. A mí lo que me preocupa de Libertad es qué fue lo que pasó para que merme tanto su rendimiento. Porque este torneo, los partidos que ganó, los ganó por su jerarquía, creo yo. Y yo tengo la misma, o sea, todos tenemos la misma información, creo. No hacía 3 toques seguidos, o sea, ganaba más por la jerarquía de sus jugadores o por error del rival que por mérito propio. Ha perdido 5 jugadores de mitad de cancha para arriba. No es fácil reemplazar eso. Pero con el plantel tiene Carlos, tiene mucho plantel, el plantel más rico del fútbol paraguayo. Tiene más plantel que... No está jugando Melgarejo, Tito Villalba. Gómez. Pero Tito Cerrate no juega. Bueno, pero no lo reemplazás. Melgarejo es suplente. Franco no es Tito Villalba. Cuando estuvo Melgarejo ya no fue la versión, eso es real. Estamos de acuerdo. Perdió a varios diferentes. Gómez. El más importante que perdió fue Barbosa. Lucas Sanabria. Lescano no juega. Yo creo que Barbosa y Tito Villalba son los más importantes. Barbosa, ayer la defensa. No me vas a decir que... Perdón, Carlos, pero no está diciendo contigo. Tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo. Un lujo de la banca de Libertad. Es un Ferrari, sigue siendo un Ferrari y hay que saber manejar ese Ferrari. No, es tu opinión, yo pienso diferente. Si vos me elegís individualmente y te comparo con Serra, yo no sé quién tiene mejores jugadores técnicamente. Jugadores más desequilibrantes, con mejores recursos técnicos. Yo creo que Cerro está por arriba de Libertad. Mano a mano, individualmente, técnicamente. Ahora, si vos vas a hablar de funcionamiento de equipo, ahí es otra cosa. Ahí saca Libertad. Pero técnicamente yo creo que Cerro tiene... Pero ha perdido funcionamiento de le va a costar Libertad. Todo equipo que le espera le va a complicar. Entonces, Carlos, los rivales no lo conocen, no lo estudian, porque el único equipo que le jugó así fue Tacuarí. Olimpia jugó 4 años, salió tetracampeón y los equipos le jugaban de la misma forma. 4 años de ¿Por qué a Libertad no le pueden ganar? Espera, déjame terminar de Olimpia. Lo que pasa es que a ese Olimpia vos le tenías que atacar. No, la gente le esperaba y Olimpia tenía la posesión de la pelota, teniendo a Willy Mandieta, a grandes jugadores técnicamente, terminaban haciendo 2 o 3 goles por partido. Pero si le atacaba porque no tenía intensidad, entonces vos le iba a complicar. Tal el caso que esa falta de intensidad se reflejaba en los partidos de Olimpia en Copa Libertadores. No le iba bien, porque en la Copa se juega con otra intensidad. Por eso dije, Tacuarí, que para todo le empató a Libertad. Pero si vos mirás lo que corrieron esos muchachos, decían, este equipo pelea el descenso. Tacuarí, que si no cambia su intensidad, termina peleando el descenso. Y bueno, por eso digo, eso más me sorprende, Carlos, que con un Tacuarí flojo, como se vio ayer, Libertad no le pudo ganar. Porque no tiene el creativo de Libertad. Pero tiene un montón de jugadores de jerarquía. Recurrió en el busca que sea Merlini, pero no Merlini no. Juega Libertad y tiene Willy. Y después Silva, pero tarde. Tiene Alex Silva, tiene Merlini, tiene Willy Mendieta. Tiene Tacuara, tiene Iván Franco, Lucas Sanabria. Los centros. Es más por Gustavo Berna. Tiene Chori Martínez, tiene Ernesto le quiero llamar a Gustavo Berna. Gustavo, que te digan, no quiero ser irrespetuoso. El partido anterior, todito centro pasado y mala pelota puesta en América. Todito lo que he visto, pum, 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 pum. Yo no estoy calificando lo que dice cada conocedor de esto. El tema es cómo no destraba, porque jugadores tiene. Eso no es lo que yo digo. Nada más. ¿Cómo no destraba? ¿Cómo no? Yo me acuerdo una vez en cancha de Sol de América, en cancha de Guaraní, Solvera. Garnero acá Merlini, a la derecha. Cada 2 minutos no le mandaba la... ¿Verdad que es cierto? ¿O no es cierto? Gesto de Garnero, baja, subí. ¿Por qué el demonio es suplente? Que a Libertad le esperan. También una... Pero el demonio no te va a gambetear, un jugador no te va a gambetear. Pero salida rápida tiene. Es un corredor y tiene un gran salto, cabecea muy bien. Lorenzo Melgarejo no tiene suplente.
Lorenzo Melgarejo bien. Acabo de decir, Lorenzo Melgarejo tiene suplente. Lorenzo Melgarejo. Pregunto nomás yo. Y el año pasado él no terminó siendo titular. Pero y el nivel que muestran Lorenzo también no bajó su rendimiento. ¿Sabes que se le nota fastidiado? Porque no le gusta jugar abierto. Ahí está, y se fastidia por eso quizás. Melgarejo quiere jugar de 9. Entonces le abren a la izquierda donde tienen que picar. Porque cuando vos jugás en esa posición... Sí, jugó con Garnero. Sí, pero en otro momento. Pero no, si a él le dejas elegir, te va a elegir jugar de 9. ¿Por qué tira centro en el segundo palo? Yo no sé si es una instrucción, pero si vos tenés Tacuara o Roque de centro delantero que no te van a anticipar, vas a tirar al segundo palo. Porque ellos van a ir al primer palo. Ahí tenés que conseguir que un mediocampista de ese lado, que es el caso de Gómez o Lescano te puede hacer, lleguen al primer palo. ¿Quién Gómez? Cuando era Gómez jugador. Hoy está Lescano. La mayoría de los goles que hizo Tacuara no los hizo de cabeza, fueron jugando por abajo. Sí, pero para bajarle, cuando vos levantás la pelota, lo ideal en el centro, primer concepto equivocado del futbolista paraguayo, es que creemos que cruzar tenemos que cruzar por arriba. No hay necesidad, donde hay que cruzar es entre la defensa y el arquero. Sí, en ese espacio el centro de la muerte, el famoso centro de la muerte. Ese es el objetivo. Para acá creemos que cruzar significa levantar la pelota. El jugador, el periodismo, todos. No, eso es lo que yo he visto que levantó. No, ya sé. Yo quiero que vos explique, cuidado. No, yo te voy a decir lo que vieron mis ojos. No, es correcto, porque el jugador piensa que hay que levantar la pelota. Si vos tenés Tacuara y Roque, querés que ganen ellos, tenés que tirar el segundo palo para que ellos puedan bajar, no para que ellos rematen de cabeza, para que llegue otro. Y ayer era mucho más complicado porque tenés Marco Cáceres, tenés... Para mí tiene que jugar mejor Libertad. Para jugadores que tienen Luciano Cáceres con... Lo que yo veo. Igual Libertad cruzó muchas pelotas ayer, después que el pase no sea todo lo efectivo, no hay duda, ganar la Libertad va a ser difícil, pero que te ganen si le esperás también, porque no tiene grandes jugadores por habilidad. Si vos clausurás las proyecciones de sus dos laterales, más Espinosa que Ramírez, ahí comienza, cosa que Tacuarino lo hizo. Ayer se metió mucho al medio, casi no pesó. Y él no juega por Lorenzo. Él tenía que estar por izquierda. A mí me dio la sensación, yo no lo vi antes. Y se metió mucho al medio. Yo no sé. Para mí, ¿puedo dar mi opinión sobre Villalobos? Para mí ayer estuvo contra Sol fue la figura, pero ayer se perdió en el partido. Más, yo dije en un momento en el comentario, si soy Galeano, dinamito este primer tiempo y es para 3 o 4 cambios el segundo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es para 3 o 4 cambios, un volantazo del técnico, si tiene los huevitos bien puestos, era para 4 cambios en ese, y recién hace cuando vuelve otra vez al mismo ritmo Cancino segundo tiempo, allí hace los 2 cambios. ¿Qué pasa, niño? Era para 3 o 4 cambios allí en el inicio del segundo tiempo. Vos lo estás diciendo con mucha firmeza, ¿verdad? Sí. Y eso lo viene desde tu posición, o si no, podemos decir que se le corta la probabilidad a un técnico joven. Por eso yo le pregunté a Vittorio. Es que por eso, pues yo no digo, en el fútbol hay un aprendizaje, sabe muy bien Carlos Quis. Entonces, aprendizaje de jugador y aprendizaje de técnico. Cuando te esperan, no le va a ser difícil a Ariel manejar Libertad. Cuando te esperan, lo primero, sí, ideal para el que juega contra Libertad que la pelota sea manejada por Yaqué o por Cardoso. Lo ideal. O por Vier. Es decir, mientras ellos manejan la pelota y no meten en profundidad, y está comprobado en el fútbol, vos me puedes atacar con 20, yo defiendo por 7, y mientras vos te pasás la pelota, si me podés hacer un gol de media distancia, que el Libertad terminó rematando 3 veces desde el primer tiempo de fuera del área, y no tenés un habilidoso por fuera, es muy difícil que te hagan. ¿Y por qué Libertad no tiene habilidoso por fuera? Tiene, pero le tenés Marcelo que Fernández. Pero le tenés que situar, le tenés que situar. Pero Vareiro no dijo Carlos, que yo no lo he escuchado. Vareiro no te va a gambetear. No veo lo que dice. Pero te ganan velocidad, le ponen el espacio y te ganan. A él no tiene habilidad. No, en velocidad, pelota para adelante. Claro, ahí te ganan. Bueno, pero ahí estamos hablando de otra cosa. No vas a esa arma es la que usa. Bueno, pero si te están esperando no vas a tener espacio. En un momento del partido, casi en el cierre, no sé si se acuerdan, intentó Franco en una, claro, que trató cerca al final del primer tiempo. La alternativa que tiene que hacer Carlos es, como están metidos atrás, es buscar una pared y poder encontrar los espacios. No, que los volantes vengan a manejar la pelota antes y soltar. O sea, el espacio reducido. Buscarle la variante. Mira que Libertad tiró paredes por el medio porque... Claro, por el medio. No, y está bien, y eso te demuestra que Tacuarino estaba firme.
Porque no te pueden tirar 2-3 paredes por la zona en la cabecera del área. En el segundo tiempo se apagó ya Libertad. El promedio estaba 40 después de lo que corrió ese primer tiempo. A Libertad le va a complicar, a cualquiera le va a complicar si manejan los centrales de la pelota. Yo digo, me pongo en el papel de Galeano o de los jugadores. Y vos sabés que un equipo ya te va a jugar así y que incluso, entonces, en tus manos está encontrar esa respuesta de decir, ya sabía, dijo Víctor, ya sabía que resolver ese problema. Que no iba a jugar así. Si vos encontrás toda la solución a todos los problemas que te presenta un club, va a ganar siempre el mismo equipo. El City, que a veces te aburre con la lentitud que maneja y es el equipo que más juega con posesión en el mundo, pero ¿qué tiene? Tiene jugadores por afuera habilidosos. ¿Qué es lo que vos tenés que conseguir cuando tenés un equipo que te espera? Vos tenés que ponerle a tu habilidoso en posesión para el mano a mano. Bueno. ¿Dónde va a encontrar el mano a mano? En el lateral nomás, no vas a encontrar nunca por la Para mí el equipo más aburrido que fue campeón de la Copa, Carlos Alberto Quise. ¿De cuál Copa? ¿Copa Libertadores? Libertadores. El más aburrido, vos ya sabías. Palmeira. Gremio. No, yo no me acuerdo de Gremio. No, yo me acuerdo muy bien de Gremio. El más aburrido. El más aburrido, porque sabía lo que hacía. Jugaba para Gremio. ¿Puedo agregar uno más? Y yo te voy a decir lo de Gremio. Toca una lentitud y vos decís, la puta, este pibe del fútbol brasileño, verlo a Gremio, no digo hoy, en lo que yo transmití era aburrido, pero era campeón. Sabía lo que... Yo pregunto en esta mesa. Libertad sabe lo que sabe. Van a responder todito, Gremio a tu cara de mitad de Víctor. Libertad sabe que juega. ¿Vos? Yo creo que no, pero mientras gane. No, entonces no respuesta. Aburrido campeón, se festeja. No, yo no festejo lo discreto. A mí me gusta. Pero si sale campeón, no va a festejar acá. Pero no, porque vos tenés que festejar. Festejar no es el conformismo. La vida no tiene que ser un conformismo. Total, me voy a trabajar nomás. Y si pero el campeonato es... No, ¿qué campeonato? Máximo, si sale campeón jugando y después, así, ¿quién le va a reclamar? Acá hay hinchas que le van a reclamar. Siendo campeón. Siendo campeón, porque ese fue un consuelo. Pero la pregunta es concreta. ¿Te satisface Libertad sacarle campeón? No, a mí no me llena, pero está puntero. Bueno, a mí no me llena, pero yo lo mismo, es más, me tocó gran parte de los partidos, no llena los ojos, saca resultados. La vara quedó muy alta con relación a versiones anteriores de este mismo grupo y no me convence, pero es efectivo. Bueno, eso no. Puede más. Puede mucho más. ¿Quién te garantiza que va a poder más? No, nadie. Absolutamente Carlos nadie. Quise dice que ya sabe cómo jugar, esa es la razón. Y sí, es su estilo y así ganó campeonato. A mí, yo hasta el día de hoy sigo sin entender a qué juega Libertad. Estoy seguro de que gana por la jerarquía de sus jugadores y gana por errores del rival más que por virtud propia. ¿Sabes qué yo veo en esta versión de Libertad? Mucho fastidio. Veo jugadores que miran hacia la banca, que... Bueno, pero es una característica. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Vos no ves eso? Te pregunto, Gustavito. ¿No ves? Pásate ya, salud protegida. Pero jugando todo fastidiado, como que no le veo bien puesto. Ese fútbol alegre, fresco siempre tuvo eso, es decir, maneja la pelota, está bien. Y Libertad tiene un funcionamiento que lo viene desarrollando. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue campeón del 78? 78 Olimpia. ¿Le satisfizo a Waldo? ¿Por qué lo trajo a Cubilla? Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Decime en qué momento, Carlos, que vos estabas en Olimpia, creo que no te fuiste referido al Gremio. ¿En qué momento Olimpia termina un campeonato con dos técnicos? ¿Con dos técnicos? Con dos técnicos, un técnico y un asesor. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. A la llamarle por antes le iba a preguntar después, el técnico era Maño. 83. ¿Y qué le hizo Osvaldo? Yo no estoy diciendo que tenga la varita máquina ni rindiendo lobas. Yo estoy diciendo cuando vos sos consciente de que ganás, correcto, pero algo pasa. Entonces le dijo a Maño, ¿no te molesta? Marcarían. Osvaldo sabía. Y había un técnico por primera vez en Olimpia y un asesor. Hicieron una dupla, en verdad. Yo no estaba, pero era una dupla. Bueno, pero lo que quiero transmitir es que si igual Libertad lo condicionás mejor, puede andar mejor. Todos pueden andar mejor. Si vos en un campeonato discreto te conforma el título, vamos a perder el fútbol paraguayo internacionalmente.
Sí, pero porque el campeonato es discreto, vos tenés un campeón discreto y qué imagen da. Pero eso no es culpa del Libertad. Pero de hecho está perdido hace un tiempo el tema internacional, porque Libertad, el último, por ejemplo, los brasileños y no... El nivel del torneo ha mermado. Yo quiero aclarar lo del 78, pero... es cierto, Sanabria, que fue el técnico que ganó con Olimpia después de 3 años, por la última 75, fue un técnico que alguna vez voy a contar dónde estuvo la clave de Carlitos Sanabria, pues tenía cojones. Sí, tenía. Carlos Sanabria. Salió campeón en el tercer partido, le ganamos a Sol, 2 empates 0-0, el tercero a los 40 del segundo tiempo, 38, gol de cabeza 1-0. Y el sueño de Osvaldo era ganar la Copa. Y sabía que con Carlos Sanabria, sin esa experiencia internacional de no haber jugado instancias decisivas, no lo iba a hacer. Tenía que apostar a algo para hacer el gran golpe, porque era un visionario Osvaldo y por eso va a buscar afuera. Imagínate que Osvaldo no tenía ni candidato a Cubilla. Cubilla lo encuentra cuando llega a Montevideo en el aeropuerto y fue Benítez Musa. ¿Qué le dijo? Él le dijo, ahí tenés tu campeón, y le vio, esto es un destino, una cosa... de loco, y ahí hablaron, le gustó cómo era Cubilla, cómo era Osvaldo, pícaro, rápido, mentalmente vivo, lechado para el fútbol, y dijo, y ahí comenzó la historia, hasta de casualidad, porque si Cubilla no estaba ahí, a lo mejor ni hablaba con Osvaldo y no venía. Pero la idea de Osvaldo le quería traer en el 79, según Osvaldo, a Juan Carlos Lorenzo. Ese era su gran objetivo. ¿Y quién le paró? Y no sé quién le paró, pero no le pudo contratar. Yo te voy a contar quién le paró. Mario Aldo Benítez le paró, ¿y sabe cómo? ¿Quieres saber la hora? ¿Qué tiene que ver Mario Aldo? Mario Aldo Benítez paró. En todo caso es Schoner. Mario Aldo Benítez paró. Mario Aldo fue a las 5:10 de la tarde. Mario Abdo paró. Vamos a dejar ahí nomás. Ahí nomás. Si no, parece Radio Ego. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados. Más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Y Cubilla cuando vino al Olimpia, y un día le dije a Luis, y me dijo, está equivocado Rubín. ¿En qué le dije? Él no fue campeón con Defensor, no era Sporting todavía, era Defensor, sin Sporting. Era el puntero derecho de ese equipo, el técnico, el viejo del León. Después Cubilla agarra a Danubio. Cuando quiera vas a ver, Danubio juega la Copa, y le dice Cubilla, ¿cómo hacemos para salvarnos? Y le dice la dirigencia a Danubio, a los dirigentes tomando mate. Y le dice Cubilla, ¿y si entramos en la liguilla? ¿Cuánto hay? ¿Cómo el acuerdo? ¿Y si jugamos? ¿Cómo es? Y ocurrió que Danubio, fíjate por favor, cuando Danubio juega, y quién fue el técnico de Danubio, porque después hay una liguilla que dirige Cubilla, Nacional, creo que es la liguilla, pero él no venía con todo lo... ¿Cómo se llama eso? El cartel. No, él se coronó acá. Como entrenador comenzaba, había tenido un título en Uruguay, uno solo, con uno de los chicos. Con Danubio juega Danubio. Danubio juega la Copa. Para mí Defensor. Bueno. 78 jugó Danubio por primera vez la Libertadores. Bueno, ¿quién dirigió? ¿Quién dirigió? Bueno. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Con cubiertas Kumo, te volver a clases es más fácil comprando 4 cubiertas Kumo. Te llevas una sensacional mochila, elegí cubiertas Kumo Tire, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. 12-22. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida, diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito. Beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Llegó el momento de González Mourinho en el arco de Libertad, porque va a estar un mes fuera, son 4 partidos, necesitamos que nuestro arquero olímpico tenga minutos. Me parece que es el momento que se abre la posibilidad para que González sea titular. Iba a decir ese tema, yo creo que se te lesione un jugador
De la jerarquía de Silva. Nunca es bueno, más de la importancia que tiene Martín Silva por la jerarquía, es capitán, la ascendencia en el grupo. Pero yo creo que Galeano lo que tiene que más estar tranquilo es el puesto del arco, porque tienen muy buenos arqueros los tres. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. 1223. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición. Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo. 3 días de descuentos únicos y reales. Precios de liquidación. Boyana y Músicos del Chaco. La gente sabe. Estaba para ese día se habla con un colega uruguayo que vos tenemos amistades que dice Carlos en Uruguay. Preguntarle. Estaba y le llamaron para salvarse del descenso. Ahí es donde plantea que hubiera las probabilidades de avanzar. Entrar a liguillas. Todo eso. Y así ocurrió con Cubilla en Danubio. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Te escuchan en Ciudad del Este. Saluda a la gente, a Ramírez y a Nenito Rojas que está de cumpleaños. Saludos, Nenito. Nenito Rojas quiere que le salude por su cumpleaños. Felicidades, Nenito se llama. Nenito se llama. Tranquilo, a lo mejor ya no es nene. Nenito Rojas. Vos justo me vas a cuestionar acá tener niños. ¿Por qué te pones así, Nenito? Nenito, muchas felicidades, Nenito. Muchas felicidades a toda la gente. Tiene algo más ya, con dedicatoria. Tranquilo nomás. Neri Alberto Pumpido, cuando nos fuimos a Santa Fe, era coordinador de Unión. El técnico de Marito Sanabria, Mario Sanabria. Estaba Burdier, Ricardo La Flecha. Había 4. ¿La Flecha Rojas? 4 paraguayos en Unión de Santa Fe. Y llovía como la canción. Y nos fuimos para cubrir un partido de Copa y aprovechamos para ir a Unión. Donde... Llovía. ¿Sabes quién era el candidato de Osvaldo para esa Copa? Jorge Fossati. ¿De qué año está hablando? 2002, el centenario. Y yo ¿Cómo andás con Fossati? Muy bien. Preguntarle un poco con quién habló una vez terminado cerró hasta las 2 de la mañana y estuvimos confesándonos. Escribirle a Fossati. ¿Con quién? Las cosas que me dijo Fossati. ¿Sabes lo que me dijo Fossati? Terminó la reunión. Está Jorge, su señora, yo y mi señora. A mí todo el mundo me habla, pero el dueño no me invita, no sé. Jorge, hablamos. Está bien, tienes razón, Jorge, hablamos. Es verdad. ¿Sabe lo que me dijo a mí? Arturo, los brasileros tienen una costumbre, te dicen siempre, bueno, aparece por casa, y nunca te dan la dirección. Como salimos y fuma Jorge Fossati. Sí. Salimos, y lo que voy a contar, habla un viejo ya como yo. El que quiera agarre, no que tome el pelo, eso yo no, es mi vida ya esa. Yo hablo con total propiedad. A mí la joda ya me rebala la bola. Salí y con Jorge Fossati. Ahí él confiesa. Y yo le agradezco a Jorge lo que me dijo. Y no voy a agregar lo que más me dijo y me voy a reservar a lo que dice Carlos. Entonces, en respeto a Jorge Fossati, yo me callo. Juga y ganan slots del Solonec, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código ROBIN 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Bueno, es la cosa del destino. Nos agarró Fossati, agarró Pumpido y salió. No, ese es 2002. ¿Y sí, 2002? Sí, pero Pumpido no tenía prontuario deportivo como técnico. Era coordinador, te repito, y ojalá me corrijan si estoy equivocado, de Unión de Santa Fe. Coordinador inferior de Santa Fe era. Y el técnico era Marito. Y el Tata donde se consagra con Olimpia. ¿A quién dirigió antes?
Es la pregunta. Estudiar en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. El teléfono de Jorge Fossati y Dani Maciel. ¿Cuántas veces? Gracias, Dani, gracias. Tenemos. Incluso cuando iba a ser técnico de Perú, ¿te acordás, Víctor? Le dijimos que nosotros... que no sabía nada. No, pero tenía razón. Sí, no sí. la... El campeón con universitario. No le habían dicho nada. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Beef pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty-Cher. Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty-Cher. Comenzamos. Libertad, ¿cómo lo ven? Puede mejorar. Inestable. 2 de mayo. La revelación. Empezando a tomar forma. Para mí muy bien. La revelación. Muy bien. Boca lo quise. Vos te enamoras. Pero imagínate para lo que tiene. Un equipo que sorprende por estar convencido de lo que quiere su entrenador. Gran mérito de su entrenador hasta acá. Y hoy decía el presupuesto más bajo, porque esa es la realidad. El presupuesto más bajo del fútbol paraguayo tiene 2 millones. Luqueño. Hablamos de tabla, Libertad tiene 15. ¿En una palabra o querés una frase? No, la mesa, esta es la tabla. Bien, hasta ahí, bien, hasta ahí. No, yo lo veo bien, ahí no. Luqueño. Buenos centrales, le falta fortalecer el medio. Si no consigue fortalecer el medio, los partidos que tiene que ganar no lo va a ganar. Yo lo veo... Luqueño. Pero para su objetivo que tiene ser prioritario está cumpliendo. Yo lo veo... Sí, no, rápido. No está para pelear el título Luqueño, no. Pero ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea? Pero ojo, Luqueño tiene un pueblo detrás que si embala. No, así es. Claro, pero ese es el tema yo creo con que el propio hincha de Luqueño es consciente que sabe que... O sea, esa presión que se excede a veces hace pensar Víctor, que Luqueño va a ser... Víctor, bien, hasta ahí nomás, bien. Sí, no, espera. Bien. Sí, coincide. Que juegue Víctor Villalba. No vale lo que ustedes dicen, nomás. Lo que dice Víctor vale, juegue. Claro, él es el mejor cronista del mundo, dijo Sandro. Yo quiero explicar mi idea. Él está comenzando, él se puede equivocar también. Yo quiero explicar mi idea. Pasa que en Luque parece que se arma cada año la gente como para... No, pero vos hay que engañar a la gente. Está bien esta temporada. No le da para salir campeón. No, espera, no, Víctor. Luqueño está... Sí, estaba escuchando a veces plaguean todas. Parece un mercadito. Angelito. Estaba escuchando a veces plaguean todas. Parece un mercadito. Tenés razón. Espera, Angelito. Ángel, me parece que Luqueño está en ese... Llegó a la línea, llegó al límite, en que ahora está en el momento que tiene que dar el salto. El próximo partido es súper clave. Porque si le llega a ganar Olimpia se va a terminar prendiendo. Pero está como que siempre le falta 5 para el peso. Y le veo hacia Luqueño que si llega a dar el salto, ojo con Luque. Crédito a Luqueño a pelear. Yo le doy el crédito a pelear. Pero Pancho, vos estás hablando a futuro. El hoy es bien nomás. Muy bien. Tiene que jugar. Bueno, para vos muy bien. Para mí es muy bien nomás. Para el muy bien todavía le falta. Para su objetivo. Después de Olimpia, si no consigue solidez, en el medio, no tiene nada que hacer en los 3 primeros lugares. Va a pelear una competencia internacional y si es posible va a intentar meterse en la Copa, pero tiene que corregir el otro problema, porque si no, el juego de Luqueño es el que más siente la presión, más que Olimpia y más que Cerro. Está por el ambiente, porque es más chico, porque te cruzas con el hincha constantemente, porque ahí la ciudad todo son partícipes de la campaña del equipo. Entonces es muy difícil para cualquier jugador esa repercusión. Y Luqueño es un equipo que puede ganarle a cualquiera de los que pelean de mitad de tabla para abajo, como puede perder si no corrige eso. Tienen que elegir, porque después de donde eso es más abajo. A Emiliano no le dan nada, ustedes. ¿Para pelear por el título? No, yo no hablo de los títulos. A Emiliano le puede pelear, digo. De todos los para mí bien también dentro de su objetivo. No, pero no es los títulos. ¿Cómo lo ven a Emiliano? Inestable. Ahí tenemos una respuesta. Inestable es. Gana uno, no es el mejor gana Emiliano dos, que pierde he visto dos. desde que está en primera división. Yo bien lo veo. He visto mejor a Emiliano. Equipos como Emiliano siempre perdió la frescura, perdió explosión. Para mí tendríamos que dividir quiénes son los que van a pelear arriba y quiénes son los que, porque hay equipos que vos sabés que hay 3 o 4 que van a pelear, o 5 que van a pelear el descenso. Emiliano hasta dónde puede.
El tema es que no le subestimen, porque ¿qué pasa? No es presión de deseo. Un equipo saca puntos, saca puntos. Ahí está, saca puntos. A cara C. Copetrol bajó el precio de su combustible, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10, 9.340 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Vamos con los tres, tienen 10 puntos. Yo voy a preguntar en la mesa, bien nomás. Hoy está más despierto, Francisco López. Arturo. Angelito. ¿Y vos? No opinás. Yo ya dije lo de Libertad. Sí, tenés en tu mente qué va a pasar, tú no puedes decir. Ya está para nada, Angelito. Le pasó por el sur y cerca de la Argentina. Sí, se liberó bastante. Se dio algunas fotos cercanas con nuestros compañeros. Hace que disfrutó. Vino más livianito. La puta, uno no puede más tomar. Tres cervecitas en la pileta. Vamos los tres. Fíjate vos que te dan con los tres tienen 10. Así es. A los 10 tiene Angelito. Así mismo, Arturo. A 5 puntos de Libertad, que tiene 15. Olimpia, Cerro, Guaraní. Calificación nomás, no va por ahí. La descripción de cómo están jugando. Arrancamos Olimpia. Aceptable. Ya lo quise. Hay una intención de Palermo de jugar por afuera. Después, si no corrige sus dos internos, los partidos clave va a sufrir. No sé si va a ganar. A vos te deja duda, ¿verdad? No es que me deja duda, espero algo más para decir, está afianzado, es el candidato a ganar el título. Todavía tienen que encontrar. Y no sé si... Y además tengo una idea, yo para juzgar el trabajo de un entrenador siempre dije, los 4 primeros partidos no cuentan para bien o para mal. Después vamos a ver, porque en esos primeros 4 partidos el jugador pone un poquito más, porque se tiene que mostrar, tienen que asegurar, no es el caso de Richard ni de Prato, tienen que asegurar que ganaron la posición, y después se normalizan los futbolistas, ya le conocen al entrenador, y ahí vamos a ver cuál es el nivel de Olimpia. Hasta ahora juega el 4-4-1-1, que el perfil de los jugadores de Olimpia a mí no te satisface. No me satisface ese esquema. No, pero está claro, habla Carlos que dice el esquema, no satisface. Voy a hacerlo más cortito. Estaba en insuficiente, tipo la libreta de antes, tenía 1, ahora tiene 2. Mejoró en 2 partidos, aceptable, para mí. Yo coincido, es como aquel alumno que va a vacaciones y dice, puede mejorar, así que le dice a la madre, trabaje en la semana, lo mismo con Palermo, pero coincido igualmente con Carlos, este es el momento donde se muestran todos los jugadores y te corren, pero de aquí a 4 o 5 fechas ya que no se vuelven a relajar, y va a ser clave el partido contra Emiliano, tiene que ver con la Copa Sudamericana, pero ese partido es clave para arriba o para abajo desde lo anímico. Comienza a dar señales positivas al menos, pero le falta mucho, vamos. Un equipo en mejoría desde la llegada de Palermo, que se arregla con lo que tiene, es práctico, sólido atrás y eficiente arriba. ¿Sólido atrás? Sí. ¿Cuántos goles hizo el domingo pasado? ¿Qué le pone así? ¿Cuántos goles hizo el domingo pasado? No, pero... Listo, ya está. Uno. Tapó el arquero. Sólido, mejoró mucho. Frente a un equipo que... Esa es mi opinión. No, ya sé, pero frente a un equipo hablando de solidez, a un equipo que jugó a 20 por hora. Yo hablé... A 20 por hora, Guaraní no puede jugar a ese ritmo. Y que encima le tuvo miedo al rival la vez pasada. Yo no creo que sea temor. Y sin lesionados, sin fatiga muscular, como antes había, no sé por qué ahora no hay más fatiga muscular. Viste que yo hablé de Junior Barreto la vez pasada. Un equipo que gana no hay lesionados. Cuando yo creo que está quizás el manejo de las cargas es diferente, Carlos. No. ¿Cómo Chiqui no va a saber manejar cargas? Yo no doy nombre a nadie. Cuando pierden nomás lo que cuando pierden ahí lesionan. ¿Qué quiere decir eso? Y los perros no, ¿para qué yo voy a asumir? Hay jugadores que se borran. ¿Cómo? Acá y en cualquier parte del mundo. Que se borran. Cuando están lesionados ya en la semana tienen algo, pierden. Algunos se borran, otros se sienten. En ganadores están todo bien. En ganadores se curan todo. Hay otro ambiente, hay alegría, todo está bien. Se curan todo enseguida. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas que Sante, Positrón, Erimark, lo que la fábrica no te dio. No vi turme. Como también, Arturo, también hay entrenadores que cuando ganan está todo bien y sacan pecho, y después cuando pierden, no, ¿qué querés si no se cuidan los jugadores? Van al frente de los jugadores. Hay eso también. A mí me extraña de Carlos Quise. Estamos yendo, Ginaldo. No, pero él metió Iturbe, no metí yo. Y aparecen lesiones cuando las cosas no están bien, por eso no me metí Iturbe. Sube el día. Yo creo que se va a jugar. Sube el día en la cabeza. ¿Quién sube el día? ¿El viejo sube el día? Claro. Metete en la... ¿Cómo? ¿Por qué me decía ver? Cuando vino él sube el día. No, él es el técnico que le quiere ahora...
Cerro. Atlético Nacional. Luis Ubeldía, el sobrino. El que tuvo cáncer rojo. El que salió campeón ese le quiere Atlético Nacional. Tuvo poca paciencia en Cerro que dejó Independiente del Valle porque entre paréntesis, hubo cambio de directivo. Claro, pero ahora le quiere Atlético Nacional. Buen técnico. Le quiere. Él dirigió Independiente Medellín, por eso lo conoce en Colombia. El uruguayo. ¿Qué es lo que vos dijiste, Iturbe? No, que las lesiones aparecen cuando las cosas no caminan, porque está fastidiado, porque no está bien, tu estado de ánimo cambia. Pero entonces, el que tiene que cambiar es él, porque él vino a hablar acá en una conferencia. Sí, antes de empezar el campeonato fue lo de Iturbe. Entonces él mismo asumió el compromiso, ¿de verdad, Claro, Víctor? sí. ¿Vos tuviste qué dijo él? Y quiere, tiene esa actitud. Pero sí aquel día dejó en claro que la gente no, más o menos que no cargue todo sobre él, o sea que no piensen que no, él eso es lo que dijo, pero él eso él dijo eso, yo escuché esa parte, pero él en la cancha asume una responsabilidad. ¿Por qué no aguanta? Porque no está bien físicamente. ¿Qué todavía. dijo Subeldía de Adalberto Escobar? Yo sé. No, verán nomás. Entonces esas son las cosas que también pasan por los técnicos. Sí. Porque va a terminar desgastándote, quiera o no quiera. Y aunque en tu voluntad esté demostrar lo que vos sabés y demostrar a la hinchada de Cerro que vos tenés habilidad y sabés llegar, alguien tiene que decirle. Correcto. Paran un ratito. Sí. Por eso dejó una enseñanza Osvaldo Subeldía. Y a veces lo dijo tan diplomáticamente que lo que nosotros con el tiempo fuimos... Lo único que dijo fue lo que dijo en su momento en preferencia. ¿Quién sabe la gente que dijo? Los técnicos paraguayos te dicen enseguida, ella poco andan, ella posera que sabe hacer nomás. Pero ocurre que cuando habló y dijo lo que dijo, y lo que sabe Iturbe es correr y llevarse la pelota, su mayor virtud. El problema es que cuando se tiró al piso, que no lo tocaba, y vos dijiste, Carlos, y vos dijiste, Víctor, aquel día en el defensor de niño, se tira y se toma 1 minuto y medio de descanso Cerro, cuando apretaba al rival, le tenía encima al rival, y ahí se enfría el partido, quieras o no, Carlos. Sí, por eso hay que saber también eso. Pero por el que tocó Iturbe fuiste vos. Y sí, pero díganos, yo quiero que juegue el viernes. Que vos le vas a poner, claro que va a jugar. Cerro salió lesionado. Pero va a jugar Iturbe. Salió lesionado. Este domingo 1.100 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios, NT el poder de cambiarse por Emoy. Pero a lo mejor no saben que fue Aldo Subeldía a la audiencia, joven. Y por eso te dije, para que digas, ¿qué es lo que dijo? Y cuando vino a ver una estrella, yo estaba con los vídeos en ese cable que así me caí porque tenía el cable ese que va hacia la... ¿Cuál hacia la tenía parte de abajo 200 metros, no era solamente cronita, éramos todos recolector de cables, teníamos que encargarnos los cables, justo a mí, pero... Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, Feel Make Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. ¿Qué hacías si no te alcanzaba el cable para hacer la entrevista? ¿Por qué? Y ponerle que sea corto el cable. No, Carlos, no. Terrible. Tenía 200 metros, 100 metros. Acabo de decir, se enredaba todo. Y entonces, ¿sabes cómo se lía? Acá. ¿Qué? El cable. Alguien habrá liado. ¿Qué puto yo me acuerdo de quién lió? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Vos te ibas a la cabina y tiraban el cable. El que se enredaba, se enredaba. El que el aficionado podía caer también. Sí, por favor. No pasó nada. No sabía. Y no había ascensor, o si no iba a estar en el palco arriba. Invitado de honor, Osvaldo Subeldía. Y dejó una enseñanza de vida. Que para los pendejos de hoy, o los de jóvenes, le importan huevos. No a todos. No crea, mira, Francisco, que los muchachos hoy no quieren que hable de lo que fue. Entonces la vida te va a enseñar. Y esa frase que usó fue tan protocolarmente distinguida. Distinguidísima lo que dijo con relación a Superman. Porque Adalberto Escobar era Superman. Cubría toda la cancha, jugaban todo lo que vos le pedías. Para nosotros. No, hablamos de acá. Sí. Acá maravillaba. Por eso te digo. No, a él no. Por eso te digo. No, a él no. O sea, fue conforme Subeldía. Por eso dijo
lo que dijo y resumió, porque él vino para verlo a Adalberto. No longer am I just a man. I'll only go by Superman. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.br. Y se manda Gerardo Germán García, colega, dice: Luis Echeverría no será entrenador de Nacional. Es del club sondearon al entorno del T que tomó la decisión de no aceptar el ofrecimiento. Cantabria se ofertas en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicas desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Eso ya es otra cosa, lo de Pumpido, después de salir del Olimpia. Eso ya habla como cerrista, pero Roberto Rojas. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Claro, si le podemos llamar a directivos de Nacional, aquí hay un cañón nacional para saber del partido de mañana. Sí. Así no ponemos el día con Nacional. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Cerro Porteño. Está en baja. Gran arranque y fue... Enredado. Ni Tony Son. Es un alumno raro, una versión de... Arrancó bien. Sí. ¿Cómo ni Tony Son? Porque comenzó bien, porque estamos analizando que yo opino, toda la algo tabla. tiene que decirme. No, pero me parece más demasiado. El único que opina en la mesa sobre mi opinión es Pancho. ¿Tenés un problema conmigo? No, pero opinado por mí. Dale, Germán, opinado por Germán. No, pero muy fuerte, ni Tony Son. Arrancó Opinión. Bien, Cerro. Es mi opinión y vos tenés que respetar. Está enredado. Cuando vos opinás, yo casi nunca estoy de acuerdo. Bueno, y te respeto. Enredado. Ni Tony Son. Pero en serio te digo, bueno, siempre tenés que decir algo de mi opinión. Está bien. Perdón, Perdón porteño, para mí. No está tan mal como la gente cree, necesita serenarse. Está cerca de encontrar eso y depende mucho del liderazgo, no del conocimiento, del liderazgo que pueda tener, que hasta ahora no aparece en la dimensión que uno espera de Bernay. Cerro está confundido, por eso el otro día, a pesar de chutar 18 veces o finalizar 18 jugadas, que vos decís, mirá los números, mierda, este equipo jugó bien, le hizo figura al otro rival, tiró un parantazo, tiró un travesaño, tiró por el palo, pero vos viste el partido y había una zona en la cancha que no estaba ocupada por ningún jugador de Cerro, y eso habla de un desorden en el funcionamiento, y eso tiene que corregir. ¿Qué cambio harías vos si te nombran técnico de Cerro? Ay. Se le presenta Carlos Quise. Vuelvo a decir, yo como Cerro no tiene hoy mucho desborde, le acercaría al área a este chico que jugó del otro día lateral derecho, y si no me funciona, Núñez con Qué Enzo, bueno, Alan, uno de los dos, hay que ver, yo todavía... Es bueno el chico. Cruza muy bien, me parece... Y tiene técnica, pero acercarle al medio, entonces jugaría con 3 centrales, 4 en el medio, uno suelto detrás de los 2 puntas, y esos 2 puntas, la ventaja que tiene el Cerro con esos 3 o 4 jugadores, que puede jugar en algún partido, puede jugar 3-4-3, otro partido puede jugar 3-4-2-1, con los mismos jugadores, y otro partido lo puede hacer 1-2 también arriba. Ese jugador detrás de los puntas, un enganche. Claro, que Pachi. Puede... ¿No? Por favor. No sé, te pregunto. Así, Carlos Quise. Por Pachi no. Pero ¿cómo va a decir así? Espera un ratito. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cebellala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay. Frutos de los Andes. Contactos al 0194-603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. ¿Qué le hizo Carrizo a ustedes? El Carrizo de otro jugador, no es para recibir de espaldas. Por eso él quiere jugar abierto. Él no quiere chocar. Él huye nunca chocó. Y por eso el contacto, cuando lo lastiman, él deja la cancha por choque. Y si vos jugás de enlace, está expuesto a que a los zagueros y al volante te peguen. Calificación de Cerro Quise, Carlos.
Ya dije que hoy necesita encontrar, llenar bien los espacios, y un funcionamiento que hasta ahora no lo encontró, pero no está tan lejos porque tiene muchos jugadores para el fútbol paraguayo de muy buena calidad técnica. Niño. Aceptable, al igual que Olimpia, mirando un poquitito al primo, no arrancó bien y está ahora Olimpia levantando. Y en el caso de Cerro comenzó bien, porque yo me quedo, porque sí, esos primeros partidos mostró la señal de que tiene por algo. Un detalle no menor, no está entrando la pelotita. Ayer ya dio un paso, quieras o no, pueden creer o no, pero fue a Cacupe. Justo yo dije, sería bueno que vaya a Cacupe, por lo menos desde el lado allí de la fe, ya fue tratando de sacarse, porque por algo fueron. Y me dio un detalle de Pancho que no fue Jam. No estaba Jan ayer en el grupo que fue a Cacupe. Bueno, por eso, y él yo digo, los equipos del se nota, claro, no van a ir los pero se nota que hay algo ahí internamente que nos está faltando no eso. No sabemos por qué no fue, pero lo que me llama la atención, lo que yo le mencioné al niño fue, mira, fueron a Cacupe y vimos la foto. Mira, empecé a mirar y después dije, no está Jam. Y ya no es el más... pero a lo mejor en la foto no. Claro, a lo mejor... fue el chofer el que manejaba. Pudo haber estado sacándose una foto con alguien también. Pero hay algo acá, como dice pero como yo veo siempre el Rosario... Si se fue o no se fue, ya es una decisión personal. Claro. Pero nadie te puede exigir que te vaya. Esas son decisiones personales. Entiendo. Si es que no fue, digo. Pero del lado de la fe que se nota que están queriendo ese plus, hay algo que le está faltando. Entonces, si ellos creen en su convicción y eso le va a venir bien, me parece. ¿Sabes por qué me llamó la atención? No por Jam y por el grupo se habrá ido. Claro, no, lo que yo digo nomás, no por Jam ni no. Porque él siempre está con el Rosario, ¿verdad? Entonces me parece que siempre es el que más profesa su... Sí, habrá estado, no salió una foto. Pero no salió una foto, además va a ir. Si no quiere entrar en la iglesia, es otra cosa, eso se va a respetar y se va a quedar en el camión. Hay algunos que no fueron. O va a caminar ahí. Pero entonces, ¿no fue todo el grupo? No, porque son de otra religión también. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Cacupe. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalPY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad papasa. Ahí te respondí, Federico, lo que me enviaste. No te enojes, Carlos, que hice conmigo. Colabora desde afuera Luis María. Hola, Luis tuvo el día, dirigió la liga el año pasado y no Independiente del Valle. La liga, el campeón, liga. Me equivoqué, Independiente. No, corregimos nomás. Un saludo para vos, Luis María. Sí, gracias. Liga que salió campeón. Un saludo, sí. ¿Qué te pidió tu número? Exactamente, sí. Luis María. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel del país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. ¿Dónde nos quedamos? Ya estamos los tres. Cerro, pero Víctor no dejó Cerro su... No, para mí es tan baja. Empezó bien y podía pelear de igual a igual con Libertad más cerca. No, y si es del 1 al 5, 2 mi calificación. Para aceptable sería aceptable. Y pasa de grado pero raspando. Pero tiene que dar mucho Siga más. procurando. Tiene alumnos que deberían ser más inteligentes para alcanzar al... ¿No se le está diciendo a Cané a alguno? No, si hago una metáfora con la escuela. Claro, oye, hiciste la metáfora y vos también. Sí, para mí Cerro tiene bueno. Ahora hay pero entonces él dice aceptable. Yo le doy 3. Tiene que dar más. Con si 1 al 5 vienes 3. Ahora muy bien, 4. Bueno, vos sos abogado, ahora Gustavito. Tenés razón, Gustavito. Ahora hay una asociación no de entiendo lo que decís. Habla, gritar. ¿Qué? El señor Francisco López. Alias Panchito. Vale. ¿Qué dijo? Me cortó cuando yo dije que iba a decir mi opinión. Acúselo con la maestra. ¿Qué dijiste vos? Lo he dicho ni ton ni son. Un equipo que no me convence. Ahora hay un detalle que hay que tener en cuenta. Cecilio Domínguez, en conferencia de prensa de todo lo que dijo, declaró lo siguiente: nos faltó asumir la responsabilidad en determinados partidos. Una gran verdad. Eso es un buen síntoma. Se dieron cuenta que parta una declaración de ese tipo de alguien que está dentro del plantel, cuando lo que habíamos señalado un montón de veces es que los jugadores de Cerro no asumen y no
producen lo que deben. Y referente el plantel como es. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Parque López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. ¿Cuándo habló Baglio? Esta mañana. Para el leche y después para esta noche para el bloque. Porque habló Baglio. Otra cosa es, dice que estamos en racha de partido muy complejo, dice. No, yo te entendí, ahora digo nomás. Estoy diciendo Gustavito. Qué bárbaro, o sea. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. ¿Cuál de los tres está mejor hoy? ¿Olimpia, Cerro, Guaraní? Olimpia. Bueno. No, Ablana, Francisco. Para mí Cerro. Para mí Olimpia. ¿Y para el Cerro? Está bien. Y ninguno, y está bien. Yo le dije algo, él no le dije No, nada. no. Él sigue, me dijo, ¿vio? Saltó enseguida. Una langosta que no. Para vos Cerro. Para vos Olimpia. Sí. Yo ahí quiero separar, yo lo veo con más recursos a Cerro para pelear el campeonato. Mana Cerro, Olimpia. Pero el último partido, los dos últimos lo vi mejor a Olimpia, desde la actitud y todo. Pero, claro, tú lo dices el último. Pero Cerro hoy, tiene más recursos. El presente, no, pero el presente hoy. Acabo de decir hoy. El presente. En guaraní, ¿cómo se dice que tu mamá que le dio respeto al profesor en guaraní? ¿Cómo se dice? Y ahora sería Coanga. Coanga, Víctor Villalba. Coanga. Coanga, Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. General Caballero. Para mí ninguno de los dos. No, Guaraní falta. Perdón. Ninguno de los dos. O sea, tengo que elegir con uno de los dos, ninguno de los dos. Niño, ni Cerro ni Olimpia. No, si me decía elegir la Cerro Olimpia, no, ninguno de Está los en tu dos. posición. Dame la mano a ver con quién, a quién de los dos le lleva la compañía, no, ninguno Muy de los dos. difícil, no le gusta Sigan Libertad, trabajando. no le gusta Cerro Olimpia. ¿Quién va a ser campeón? No, él lo campeón. ¿Sabes que le gusta al niño? Al niño le gusta el del norte. Les pido más. Si hay ahora uno es más yo que lleva el General Caballero. Duro, durísimo. Guaraní, falta. Cierto. Guaraní. ¿Y vos no opinas? ¿Y vos no opinas de Guaraní? Vos sos el conductor. No, pero ¿por qué no es mi dato protegido? Hablando vos. Parece que acá hay una dupla. Hagan un programa en radio los dos. Todo el mundo se va y se abre. Ábranse. El Eva relata que lo quise más opinión Víctor Villalba. No hay problema. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Resuman, a Guaraní hoy está aplazado. Sí, Guaraní a mí me sorprendió al comienzo y al final más de lo mismo en los últimos 3 aplazado Guaraní hoy aplazado. No. Solo que una realidad, yo esperaba este Guaraní, sinceramente. ¿Por qué? Sí. Porque se fueron muchísimos jugadores. Arrancó bien y ahora entró en su realidad. Es más, a mí me llamó la atención ese comienzo. Hasta me sorprendió que arrancó tan bien Guaraní. Este Guaraní ahora era como predecible previamente. Igual vamos a ver con el correo. Antes se va a febrero que para rendir el examen. Está aplazado. Yo no y si no le da intensidad a su equipo y con los jugadores que utilizó el otro día no hay perfil que eso mejore, a no ser que haga cambios masivos. Para mí pasa raspando, cambios masivos. Tiene que aceptar su realidad de que en Guaraní cuando las cosas no andan bien, rápido ya cambian de técnico. Hay una cosa bueno, rápido, pero este es el pero es cierto lo que digo. Es cierto. Este modelo, por ejemplo, en los últimos tiempos es así. Este es el primer partido que perdió Guaraní en el año. Este es el primer partido que perdió Guaraní en el año. No venía siendo fulgurante y siendo el mejor equipo. No, pero venía sacando resultados. No puede ser regularcito. Sí, por eso le pongo aplazado. O sea, no le pongo aplazado, le pongo aceptable. Si no cambia no va a levantar. El ritmo con que jugaron el otro día, y vos te das cuenta que cuando estaban perdiendo tampoco se rebelaron, es grave. Si vos sos Guaraní, que tu dirigente te dice queremos pelear el campeonato, porque ese es el discurso del dirigente, y vos estás perdiendo un partido clásico y no hay rebeldía, miércoles sacudí. Y entonces, ¿cómo vas a sacudir con eso mismo? Se equivocó, ¿Quién es el que maneja el ritmo de Guaraní? Un jugador que tiene buen pase, como es Mansur, pero es pecho frío total para jugar el volante central. Y este no le va a dar la intensidad que quiere. ¿Por qué pensó así, Carlos? Porque así hay que hablar. ¿Por qué pecho frío? Y es pecho frío. Entonces, yo a un pecho... ¿Quién tiene pecho caliente Guaraní? Está en baja, Carlos. No, ¿sabes qué le pasó? Conoce el puesto. Carlos conoce el puesto. Yo a Mansur
con la idea de como pasa bien la pelota, técnicamente es bueno, le acercaría al área, le buscaría otra posición, pero no hay, porque a mí no me va a engañar un futbolista que cuando le dan el pase, pisa la pelota, deja el pie sobre la pelota como si fuera un fenómeno. Anda a mentir a otro, hermano. ¿A quién le decía eso? Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Claro que va a responder conociéndole a Julio César Cáceres. Claro, el luqueño en su mente hoy. Sí, claro. No, porque dice, ni voy a hablar de lo que están hablando. Tienes razón, porque si llegas a ser entrevistado, viene la pregunta, a vos... No, y sabe cómo va a tomar la parcialidad, claro. Cuando se habló de claro. Olimpia, aquí habló el presidente y dijo, una palabra, él es... ¿No es leal? Algo similar. Dijo, que él es... sabía que estaba seguro que no se iba a ir. Ahí está, que tiene palabra. Julio se nota que es muy profesional y está comprometido con Luque y difícil. Porque el propio presidente dijo Daniel eso Rodríguez, primero y hablar de persona como Eddie. Como persona. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Dentro de lo que te espera. Lo de Mansur no me acuerdo. Rival difícil. Yo nunca le pensé no, lo de Mansur no más chiquitito. Para mí pero perdió. Dale la responsabilidad no a Mansur, a otros entonces. ¿Por qué Pío Mansur? Pero ¿quién es la figura de Guaraní? No. Él hizo un golazo. A mí me pareció que ¿por qué perdió en el partido pasado? Yo creo que la figura de Servín. Permiso. Serbio, perdón. Permiso. Capitán. Para mí perdió. Para mí perdió el partido anterior, perdió mucho en el medio, para mí por contextura física, porque Olimpia lo metió en ese juego físico, y por picardía de Franco que le punteaba la pelota, de Richard que, tampoco eran nenes lo que estaban enfrente, en el caso de Richard sobre todo. Entonces para mí me parece que ahí perdió un poco, lo absorbieron. Quiso cambiar la forma de jugar el técnico, si venía jugando y después los cambios de Bobaglio no fueron buenos en el partido ahí anterior. Como tercer central, lateral izquierdo, dejó de atacar por ese lado. Y Olimpia entró por ese lado. Guaraní en los anteriores partidos era 2-3 pases, cruzaba media cancha, 3/4, iba Rola y Pérez centro, así generó mucho. Y la vez pasada no jugó así, cambió su forma. Cambió la forma. No, lo que pasa, yo lo que entiendo que quiere decir, Carlos, aparte, a ver, ¿a qué jugamos? El tema de la rebeldía. Hay momentos en el partido eso sí le faltó que un líder o una persona que tiene ascendencia en el grupo tiene que reaccionar y decir, loco, vamos a sacar la rebeldía, vamos a cambiar la dinámica, vamos a dar un poco más. ¿A quién tenés que pedirle vos? Vos tenés que pedirle al que sabe. ¿Quién es el que más sabe con la pelota? Y aparte, Richard Prieto de enganche, que como idea no está mal, pero respondió por debajo de lo que espera, como si le costaba jugar de espalda. Entonces vos decís, le tengo a Santa Cruz para jugarme en esa posición. Bueno, listo. Richard, abrite de vuelta. ¿Qué voy a hacer? Porque la idea de jugar con 3 en el medio y el que más metía, que era Moreira, creo que es el apellido, después termina sacándolo en el entretiempo y mete un jugador más chico todavía, si es lo que él dice, que es un problema físico, entonces más error todavía del técnico porque metió uno de 1.70 como máximo para pelear un partido que según Pancho era físico. Yo creo que Guaraní lo que le faltó fue la rebeldía y el traslado de pelota con la intención de jugar bien, fue muy lento, y si no tenés aquellos jugadores que te puedan desequilibrar en el mano a mano, si conseguís colocarle a ese futbolista en esa posición, tus chances de ganar son limitadísimas. Yo no vi el otro partido, pero entendí por qué empató 4-6. Al ritmo que jugó, dije, está justificado por qué no gana este equipo. General Caballero. Duro. Está ahí. Marete, General. Muy difícil de enfrentarlo. Dando pelea. Tacuarí. Tacuarí para mí puede dar más con incertidumbre, Tacuarí, porque un partido te hace un gran partido, plantea bien y yo coincido con Víctor. Con los jugadores que tiene puede dar un poco más. Tiene que jugar más. Sí. Supongo que se motiva de forma especial ante Libertad también, porque ayer yo vi motivado a Libertad. Parece que todos sus rivales tienen que ser Libertad, porque a lo demás la vez pasada contra Trinidad se jugó muy bien. Bueno, necesita que sus puntas le respondan para darle otro tinte, porque con lo que puso ayer y que planteó muy bien el técnico, es lo que tenía que hacer, eso no hay discusión. Aparte de que el planteamiento, la aplicación no fue muy buena, porque le faltó algo que es fundamental en el fútbol, la agresividad en la disputa de la pelota, cuando la pelota ya estaba en su campo. Si ellos no cambian o no consiguen que el Escano le rinda o el colombiano de Río. funcione,
pelea al descenso. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Si nos puede atender Darío Lescano, su primer partido, su vuelta en Paraguay. Nacional. No, vamos a calificar a Darío, las sensaciones que tuvo. Le chupo la frase a Germán. ¿Qué le quite? Le chupo la frase, le copio. Le chupo la frase. Ni ton ni son. ¿Quién? En Nacional. En el torneo local. ¿Qué es lo que te pasa, niño? Aplazado. Ese comienzo de Nacional no. Vos no era niño así. No, porque no. Yo esperaba mucho más de lo que. Y teniendo gente de experiencia. ¿Aplazado Nacional? Sí, hasta aquí aplazado. Sí, tuvo una seguidilla de partidos y lo de la Copa le puede salvar. Eso va a ser. Le está salvándolo. Hasta ahora le está. Va a mejorar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. ¿Cómo te va, Derlis? Buenas tardes, bro. ¿Cómo estás? Contanos vos con Pasado en Libertad, tu gol y el respeto. ¿Qué sentís en Tacuarí hoy? ¿Cómo lo ves a tu equipo, Derlis? Y la verdad que cada vez estamos mejor. Muy contento en lo personal por el gol. Y bueno, en lo colectivo de a poco vamos mejorando y bueno, ya el próximo partido trataremos de sumar de a 3. Bueno, tu gol, Derlis, contanos tu característica, porque hay que ir conociéndote, Derlis. Bueno, mi característica es más el 1 contra 1. Me gusta mucho encarar, meterme por el medio. Y bueno, hoy me toca jugar por derecha. Antes jugábamos por el medio, pero trato de desempeñarme de la mejor manera donde me toca estar. La prioridad para ustedes es salvarse el descenso, ¿es así, Derlis? Claro, sabemos que estamos apretados ahí. Nuestra prioridad es salvarnos lo antes posible. Tenemos un gran plantel, pero bueno, como te dije, no se nos está dando los resultados y si bien no estamos perdiendo, no estamos sumando la cantidad de puntos que queremos. ¿Cuándo estuviste en Libertad? ¿Qué tiempo? En Libertad hice todas mis inferiores. Estuve también en el plantel de primera del 2017 hasta el 2020. Luego salí a préstamo también en Santaní, luego Nacional y ya de la intermedia estoy en Tacuarí. Y lo mejor para vos. Gracias, Derlis, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Derlis Rodríguez, autor de Gol de Tacuarí. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Sol de América. Para mí aplazado también hasta ahora. Esperaba más. Ese calificativo. A mí no me desespera Sol, está mal en el tema promedio, que debe ser hoy su gran objetivo, tiene que hacer 43 puntos de lo que queda del año como mínimo para tener chance de salvarse, porque todos los equipos están con un promedio altísimo. Lo que hay que mirar es que de 7 partidos perdió 3. Está último porque no ganó, pero es un equipo que pelea. Le falta gol. Para mí le falta gol. Para mí aplazado. ¿Aplazado vos? Sí, aplazado. Va a sufrir todo el año. Sí, aplazado. Sí, aplazado, ¿no? ¿Y vos está bien, Víctor? ¿Y vos? Para mí a mí de entrada no me gustó el armado del plantel, sinceramente. Gente grande, gente... No esperaba más de lo que tiene hoy Sol de América. Niño. Aplazado, para mí aplazado, esperaba más de Sol. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucebellala 4623. Buscanos en redes sociales como Class Motors. Trinidense. Blandito. Antes, cortito, volviendo a lo de Sol, pasa que me quedé con la versión anterior y hoy entiendo que es ya otro tipo de trabajo de lo económico, porque también allí, o sea, hay un presupuesto menor a lo que tenía antes la versión Figueiredo. Me quedé con ese Sol de América que te peleaba arriba, tenía copa, el de ahora es... limitado lo que sí, económicamente tiene menos, entonces se tiene que arreglar con lo que tiene. Claro, lo que hice. Ya pasó Sol, ahora vamos a Trinidense. Yo creo que no, de Sol lo que hay que decir es decir, nos sorprende, y yo digo, bueno, ¿cuál fue la valoración? Si no hay problemas económicos, no tiene un gran recurso, no podemos pretender que traiga figuras de primer índole. Es la capacidad de armar con poco, caso 2 de mayo por ahora, que con poco armó un equipo que en su casa te pelea y te sale a atacar. Trinidense creo que perdió algo que le fue clave en todo el proceso y tienen que recuperar eso. Trinidense era el equipo de todos en el sentido que mejor trabajaba en la recuperación de pelota. El único equipo
de los denominados chicos que peleaba la disputa del balón. No es que hacía una marcación zonal, como hizo Tacuarí anoche, por ejemplo, que esperaba que se equivoquen los otros para recuperar. Trinidense peleaba, perdió eso y eso le cuesta. Perdió desborde también. Trinidense, Víctor. Recontraplazado. Espera. Llega un momento dado en mi vida. Vos me haces a mí. No, decime bien, porque conocés Si lo pongo a Nacional y solo aplazado, Trinidense está por debajo. Blandito de Trinidense. Perdió Me fuerza. Sorprende cómo se pudo. Y lo peor es de la excelencia a la porque tenía un excelente. El famoso segundo año del equipo que recién asciende. Y suele ocurrir. Lo que dijo, Para sufrir, adelantate y lleva tu Split Octec de 12.000 Betún con 3 años de garantía y respaldo de Chacomer de regalo soporte. Llámanos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pues si nos llena la expectativa, desentona. Claro, los otros estaban en febrero. Este fue a marzo. Hasta marzo, solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Bueno, vamos con el equipo de la fecha. Yo no opino sobre Trinidense. Ok, vamos al equipo de la fecha. Perdón, disculpame. Viste que hoy está se contagió de Francisco. Hoy está en puntita de pie. Decepcionado. Me gusta más el término, decepcionado. Viviana, reaplazado. ¿Por qué no se decide? Bueno, cada uno se hace cargo. Tus electrodomésticos deben ser Dan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. ¿El arco quién? Ni dudar, Gerardo Ortiz. ¿Gerardo Ortiz? Sí. Gerardo Ortiz en la portería. Gerardo Ortiz. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Gerardo Ortiz. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Lateral a la derecha. Espínola. Paraguarí. Espínola. Paraguarí. Cuando sos cliente de Bueno tenés todo lo mejor del Banco Digital las 24 horas, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco que esté siempre junto con ellos. Descarga la app, disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Que no es su equipo. Una levantina, primer central. A mí me gustó Patiño. Yo quiero poner la dupla de Tacuarí, Ellerson y Marcos Cáceres. O sea, al revés, Cáceres, Ellerson. ¿Y qué tal estuvo Bruno Valdés? Bien, menos de lo que uno espera de él. ¿No le ponen en el equipo? No, para mí Barreto y Marcos Cáceres me gustaron. Marcos Cáceres. ¿Y quién con Marcos Cáceres? Barreto dice él. Yo voy por Barreto, pero con Patiño. Yo coincido con a Víctor. mí me gustó Pablo Aguilar de Luque con Miguel Barreto de 2 de mayo. Barreto, 3 Barreto. No, pero él habla de Junior Barreto. Yo Junior. ¿Y después? Yo voy por Barreto, pero el 2 de mayo. Y nosotros por Ellerson. Entonces hay 2 Miguel Barreto. 2 Miguel Barreto y 2 Ellerson. 2 Ellerson. Desempate el comité. No, es que el comité no. Bueno, que se empate Carlos. ¿Qué? Que pueden ser Ellerson y... Yo me quedo con Marcos Cáceres. No, pero los que empatamos fue Barreto el 2 de mayo. ¿Marcos Cáceres cuánto tiene voto? Marcos Cáceres entra. Cáceres sí. Entra. Y ahora lo que tenemos que dividir pareja de Marcos. ¿Quién dijiste? Ellerson o Miguel Barreto son Ellerson juega a la izquierda brasileño alto. Miguel Barreto el de mayo. Y Barreto el teñido de 2 de mayo. Y Barreto hizo buen partido también. Que juega de central ahora los últimos. Yo me quería convencer lo tuyo. No. A mí me gusta Ellerson. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité de un solo miembro. Combatí el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Se recarga de energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Lateral izquierdo. Castro. Yo voy con César Castro. Sí, lo vi. Ahora lo vi por indicación del niño y me gustó. Muy buen partido. Buen partido. Es que viene bien. El tándem por izquierda de 2 de mayo voló. Sí, es bueno. El mismo. Y un tapadito de extremo izquierdo. Es para mirarlo. César Castro. Coincido con el niño. Lo malo, entre comillas, para él el tema es la edad ya. Porque vos decís más adelante hasta por ahí transferencia. Quiere decir que es el lateral izquierdo de mayor técnica en el fútbol paraguayo.
De dominio de técnica de balón, digo. No, de mejor presente diría yo, no sé si... Rápido, tiene buen ida y vuelta, bueno, no solamente... Pero juega bien con la pelota. No me mete al centro nomás. No, juega bien. El mismo área, todo. Tiene rango de volante. Interesante. Venía siendo titular en nuestra selección Arzamendi ahí, perdió la posición. Llega una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral este miércoles 28 y jueves 29 de febrero. Te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías con todas las formas de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahora son beneficiarios de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.by. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudad la 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Sí, estamos con la oferta de Tupi que arranca viernes, sábado y domingo. Un segundo, enseguida estamos. Ya enseguida estamos. Vamos a completar el equipo. Después, volante por la derecha. A la derecha. Yo pongo a Brian Ayala de 2 de mayo. Muy buen partido. Pero no jugó más por la izquierda esta vez. No, por la derecha. Por la banda derecha jugó. Sí. Yo también ahí tengo un problema porque los dos que quiero poner por fuera jugaron a la derecha. Derlis Rodríguez y Cristian Amarilla. Perdón. Javier Domínguez me confundí. Javier Domínguez. Y Amarilla no le pone, ¿verdad? No, y por eso, pero el tema es que mis dos candidatos jugaron los dos por derecha. ¿Tú ya sabes por qué me iba a votar? ¿Y por qué me tratas así? No. Hermano, por favor, que pase la señorita Tupi, entonces continuamos, ¿sí? Él se sienta ahí. Ok, señor. Por favor, discúlpame, Francisco. La señorita, ¿cómo se llama? Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebella, Casera y 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique La Marea, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL, Perro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos, con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferro Parece. ¿Cómo te va, Bría? Sentate, por favor. Pero eso podemos sortear para la audiencia. No, es que no lo tomes a mal, ¿eh? Yo quiero que Tupi regala a la audiencia. Muchísimas gracias. Con Tupi liquidamos todo viernes, sábado y domingo y tenemos premio niño. Muchísimas gracias. Lidia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la gran audiencia. Se viene el Liquidamos Todo en Tupi. Estos 3 días de descuentos reales. Sí. El mismo de siempre. El mismo de siempre. Sí. Este viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo vamos a estar con un horario súper especial y extendido. El viernes 1 estamos de 9 de la mañana a 20 horas, el sábado 2 de 7:30 a 18 horas y por supuesto el domingo también abrimos nuestras puertas de 9 de la mañana a 17 horas. Tantas cosas tiene, tantos buenos productos tiene Tupi, viernes, sábado y domingo. Contanos, ¿el domingo va a haber un horario especial? Sí, de 9 de la mañana a 17 horas. Y ahí tenés todo. ¿Y qué recomendaría vos para la gente que nos está escuchando? Que pueden recibir, hacen el pedido y va a su domicilio. También hacemos cobertura nacional o si no están nuestros canales de ventas, el call center 021-569-9000 y a través de la tienda web www.tupi.com.py donde podés comprar las 24 horas. ¿El viernes, el horario del viernes, igual que el sábado o no? No. El viernes sería de 9 de la mañana a 20 horas. Que estamos pasando el aviso, sí. ¿Y el sábado? El sábado es de 7:30 a 18 horas. ¿El domingo decías? De 9 a 17 horas. Y que vayan a Tupi. Así mismo, le esperamos. Liquidamos todo, la fiesta de descuento más grande del país, primera edición del año, liquidamos todo. Todo, viernes, sábado y domingo. Ahora, este viernes, sábado y domingo. Bría, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por el presente de Tupi. Tupi premia a la audiencia del país niño. Ahí vamos a regalar a la audiencia. Gracias. No, tratale bien. Bueno, ahí sí. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta de clases con tus tarjetas de crédito Bancoop. Tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop crece desde la raíz. Decís celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochila.
parcelas. Promo válida en comercios adheridos. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral. Recuerda sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Ya estamos con Andrés Riquelme. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingo de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.by. ¿Tardas mucho tiempo para levantar paredes? Utiliza el mortero de elevación seca Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Zika que más adelante te lo sigo con Tupí. Sí, un vaso térmico. Un vaso térmico con Tupí en instantes. Andrés Riquelme. El Corcel Negro. ¿Cómo pido el Corcel Negro? Por favor, gentileza de... Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.by. Recién, Andrés, estamos analizando futbolísticamente los equipos. Libertad, 2 de mayo, escolta de Libertad. ¿Hace cuánto que no está así? Bueno, es que ahora retornó a primera, perdón. Y Luqueño está tercero. Hace mucho tiempo te pregunto, Andrés, si no arrancaba así Luqueño. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Gran saludo para vos, para los compañeros, para los oyentes, mi respeto de siempre. Sí, señor, un torneo que lo tiene a Libertad, puntero, invicto. No es el único invicto porque el General Caballero tampoco perdió hasta ahora, pero el Bumarelo es líder después de 4 victorias y 3 empates. De todas formas, no es el mejor inicio del campeonato. Recordemos que el año pasado con Garnero había ganado 6 y empatado un partido en sus primeros 7 juegos de ese torneo. Luego perdería el invicto en la fecha 8. Pero si Libertad en la próxima fecha no pierde, va a superar ese mejor inicio de Garnero y va a ir por otro récord más antiguo del club, el de la Apertura 2022, cuando recién perdió en la 10ª fecha contra Cerro 4-0, después de haber ganado 8 partidos y empatado 1. Así que es de todas formas un buen inicio de Libertad, pero no el mejor del Bumarelo. Y hacías referencia, Arturo, al 2 de mayo, que está segundo, que es escolta de Libertad, pero 2 de mayo sí tiene el mejor inicio del campeonato de toda su historia en primera división. En ninguno de sus 8 torneos anteriores sumó tantos puntos en las primeras 7 fechas como ahora, que tiene 13 puntos. Su mejor inicio había sido en el Clausura del 2009, cuando hizo 10 puntos de 21 posibles. Ese año el 2 de mayo dejó la primera división, descendió y volvió recién ahora. Por lo tanto, es mucho tiempo el que pasó, pero de todas formas 2 de mayo tiene el mejor inicio del campeonato de toda su historia en primera división. Y en el caso de Luqueño, que está tercero, que viene bien, que tiene 12 puntos sumados, producto de 3 victorias, 3 empates y una sola derrota, en el Clausura del 2018 había hecho 11 puntos, ahora tiene 12, me estoy refiriendo a las primeras 7 fechas de un campeonato. En el Clausura del 2017 fue la última vez que Luqueño había hecho 12 puntos en las primeras 7 fechas. En ese momento el uruguayo Javier Sanguinetti era el técnico del equipo auriazul. Y el promedio, Andrés, solo está muy comprometido. ¿Qué pasa con Tacolí, General Caballero, que empata General? Contanos. Sí, Sudamérica está último en la tabla de promedios, pero a pesar del empate que tuvo ante Cerro en esta fecha, que vino a aportar una racha de 3 derrotas, sin embargo el Danzarín sigue último en la tabla de promedios, aún no ganó Sudamérica en este torneo, tiene 4 empates, 3 derrotas. El hincha de Sudamérica gritó un triunfo por última vez el 24 de septiembre del 2022. Así que lleva casi 1 año y medio sin ganar en primera división Sudamérica. El año pasado estuvo en la intermedia. Ese último triunfo de septiembre del 2022 había sido por la fecha 13 del torneo Clausura, le había ganado 2-0 al 12 de octubre de Itagua. Y desde entonces tuvo otros 9 partidos en ese mismo torneo Clausura sin ganar, y ahora lleva 7 más sin triunfo, por lo que acumula 16 partidos seguidos en primera división sin victorias Sol de América. Y en el caso de Tacuarí, General Caballero, este parece ser un mano a mano,
por el penúltimo lugar, por no quedar en el penúltimo lugar de la tabla de promedios, que pena con el descenso a final de temporada. Ahora la diferencia entre ambos es de 6 puntos a favor del equipo de Juan León Mallorquín, 109 a 103 en esa tabla sumatoria de puntos de las 3 últimas temporadas. Por ahora, Tacuarí entonces ocupa ese penúltimo lugar en la tabla de promedios. El goleador Andrés Riquelme, Jorge Luis Anguina en el campeonato. Sí, un joven de 24 años que se había iniciado en Libertad 2017-2018, no hizo goles con Libertad, era muy joven en ese momento. Luego pasó a Meliano, donde sí marcó sus primeros goles en primera división, hizo 8 goles con esa camiseta en 25 partidos y ahora lleva 12 tantos con su club actual, es el único líder en la tabla de goleadores con 4 tantos marcados, Jorge Luis Anguina. Tanto hablamos de él y se habla mucho, Kevin Parzacuc. Sí, Kevin Parzacuc le volvió a marcar un doblete a Guaraní. El año pasado jugando para Guaireña en el Parque del Guairá le había hecho ya un doblete, le había marcado 2 goles. Ese día había ganado Guaireña 2-1 a Guaraní con 2 goles de Kevin Parzacuc. Ahora volvió a tener como víctima al legendario con un doblete el jugador Olimpia, que viene ya con 3 goles en apenas 2 partidos jugados en la primera del club. Te debo preguntar, perdón, ¿agregamos más o ya te agrego lo de Espínola? ¿Es la primera vez que hace un gol en primera? Sí, Carlos Niño Junior Espínola, primer gol en primera división, 98 partidos jugados tiene, con su ex club, con Nacional, con su primer club en primera división, había jugado 92 partidos, no hizo ni un solo gol, y ahora lleva un tanto con Olimpia en 5 partidos disputados. Fue su primer gol en primera división, efectivamente, Arturo. Muchísimas gracias, Andrés, por todos los datos que lo pueden leer en el digital de La Tribuna, Andrés. Así es, latribuna.com.pi, allí encontrarán estos y otros datos más, los invitamos a leer. Gracias, Arturo, abrazo a todos. Gracias, muy amable, Andrés Rique. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional, nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días, deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.pi. Estamos terminando el equipo, ¿dónde nos quedamos, Germán Cafa? Volante por derecha. ¿Por derecha quién? El de Sol. Amarilla. Ese. Él va a decir Cardoso. Sí, jugó muy bien. Cardoso. Espera. No, él me jugó muy bien. Pancho, ¿le firmaste? Pedir un favor. ¿Firmaste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te reí? Y jugó muy bien. Punto alto fue. Cardoso. Amarilla. Si jugando más mal le di, Amarilla ahora no es la que queda. Amarilla el que viene de Olimpo. Ese es un peleador nato. Ese no se Sí, entrega en para terminar. El mismo. Sí. Buen descubrimiento de Sudamérica. A mí me agrada amarilla. Amarilla. Amarillo. Amarilla. Sí. Ganó amarilla. Entonces, tenemos amarilla. El morochito medio bajito. Después que Terminó tenemos. lesionado. Sí, después Buenas centrales. No, pero dijo Humberto que probablemente sea algo fibrilar la vez pasada. ¿Le agarró entonces? Y sí. ¿Y por qué no le sacó? No, él quería sacar, pero le pidió al jugador quedarse. Entonces, algo así dijo Humberto. Tengo Vamos miedo. a ver, porque él dijo... No tiene que jugar. sí, Este fin de semana no debería jugar si hubo rotura. Volantes centrales. ¿Quién con Richard Ortiz? Tranquilo. A mí me agradó el trabajo de Acevedo ayer. Acevedo. A mí me gustó mucho Chapa Martínez. Sí, yo Chapa Martínez. Chapo Martínez, ¿con quién? Martínez jugó bien. ¿Con quién? Richard Ortiz para mí. Vos dijiste Richard. Sí. A mí, Chapa, a mí me gustó Franco. Domínguez de 2 de mayo me gustó mucho. A mí... Ahí meto a Acevedo de vuelta. Sí, la anterior no entró. Acevedo. Sí. ¿Y vos? No tengo otro candidato. ¿Y bueno, ¿cómo? ¿Quién entonces? Y todos empates terminados. Alex Franco, Acevedo... Chapa Martínez. No, Martínez confirmado. Sí, Martínez 2. Y Compañero Germán de Chapa. dio el de 2 de mayo. A mí me gustó, Ortiz. yo di Richard Ortiz y también me gustó Jesús Llano para la dupla de Jesús Llano del 2 de mayo. ¿Quién no es más ofensivo? Pues sí, él no jugó más ofensivo, por eso. Ahí no complicamos más todavía. No jugó más arriba. ¿Quién? Ya no solo juega más arriba. Mixto es. Ya no jugó más Decide el arriba. comité. No, sí, más adelantado fue. Volante central jugó Domínguez. Bueno, yo voy a respetar a toditos los 8 lo que jugaron. Voy a respetar porque no, pero yo no sé si es derecho adquirido. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. De un solo miembro. Perana. Derecho adquirido. Richard Ortiz.
En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos tu lista de útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Porque lo vimos que a los compañeros, Richard, anduvo bien. Sigue siendo el líder Olimpia. ¿O miento? Sí, no, cuando perdió todo, es decir, cuando Olimpia se había superado, el que sostuvo fue él. Fue el Richard, como dice Carlos Quise. Los últimos 20-25 minutos fue él, antes no tanto, pero bueno, después ahí cuando quemaban las papas apareció él. Después, por izquierda, volante por izquierda. Ahí yo le pongo a Brian Ayala. Sí, Brian, muy bueno. Brian. Yo me quedo con Cecilio. Ayala, para mí. Y ahí yo pensé poner el de Tacuarí, de Eli Rodríguez, pero Ayala. Brian Ayala. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila Yo Cuido Mi Futuro. Tenés 4 opciones para poder llevarte la mochila. Para más información al 218-4000, Caja Mutual. Y ya está arriba. Ya que hablamos de Ayala, Cafa, ¿qué pasó en el gol? ¿Tiene responsabilidad? Golazo 3. No, la pegada no estamos un golazo de la gran puta. Y hay que tener en cuenta los 600 metros de altura también, que la pelota vuela más rápido. No estamos discutiendo la pegada. Quiero saber, él es arquero especialista. Quiero saber si estaba bien ubicado, se movió antes, no se movió, por qué no llegó, por qué no tocó. Para eso justo tocaste el tema. Jugaste ahí. ¿Se siente la diferencia entre aquí, porque ese tema de altura? A favor sí la sentís. Sentís que el rival se queda sin aire, que la cancha es pesada, grande. Pero sí, para mí no estaba bien ubicado. O sea, cuando arranca la carrera estaba bien ubicado, pero cuando va a golpear se mete por detrás hacia la derecha. No tenemos muchas explicaciones ya. No me tiene paciencia, Arturo. Cuando Pancho explica, lo espera. Y otra vez la espera, 2 horas le espera. A Francisco López, a Germán Cafanó. Qué putas. Y poco ya explicación, ¿Sabes quién me vas a acordar? A Vinicio. No. ¿A quién? A la araña. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.pe. Seguimos. ¿Quién? ¿Ya sabes? La dupla está. Para mí, Prato y Parzajú. Para mí, Derlis Rodríguez con Parzajú. Prato y Parzajú. Y sí, para ti pasa. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción en metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, LMI, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembe. ¿El director técnico? Está en el norte. Sí. Felipe Jiménez. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. ¿Qué es, niño? Anuncian ahora alerta Asunción y Gran Asunción y se pone oscuro. Se está nublando. Hay zonas que ya están lloviendo, así que cuidarse de si están, porque dice aquí la página de meteorología, núcleos de tormentas en la zona de Asunción y Gran Asunción con tendencia a intensificarse en la siguiente hora. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. ¿El equipo de la fecha, Germán Cafa con el técnico? Director técnico, Felipe Jiménez, 2 de mayo. En el arco, Gerardo Ortiz, Sol de América. Lateral derecho, Paraguarí, Espínola de Olimpia. Primer marcador central, Ellerson de Tacuarí. Segundo marcador central, Marcos Cáceres de Tacuarí. Y lateral izquierdo, Castro de 2 de mayo. Volante por la derecha, Amarilla de Sol de América. Volantes centrales, Chapa Martínez de General Caballero de Mallorquín. Richard Ortiz de Olimpia. Y volante por izquierda, Brian Ayala de 2 de mayo. Y los delanteros, Lucas Prato de Olimpia y Kevin Parzajú de Olimpia. Disfruta Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno y la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Para los dolores menstruales, Quitadol Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ninguno de Cerro propuso y ninguno de Libertad. Cecilio. ¿Ninguno de Libertad? No. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas, rutas importantes, 9 al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La Loteadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Me están contagiando, soy resultadista. ¿Por qué? Y porque la Libertad no ganó, Cerro no ganó y no hay ni uno. ¿Qué? Y no hay ningún jugador. Y Resultadista. bueno, existencialista, lo que vos quieras. Ahora, hablando de... 1 o 2 partidos nomás te va a seguir. El que juega bien más tiempo. Y ese va a ser. Hablando del gol que le hacen a Libertad. Para aprender, ¿no? Espinosa debería haberse abierto ya con... porque la única opción de pase que tenía era
eso, y Libertad tenía dos jugadas, es decir, estaban mano a mano ellos. Espinosa podía haberse ido con Rodríguez, con Rodríguez, y le dejaba el otro al central. Y Martín Silva dejó un poquito desprotegido su parte. Esa es tu parte. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. Si le podés llamar al ingeniero Ciotti, por favor, y vamos a hablar con él y después tenemos el sorteo. Pasatilla Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Llámanos al 319-0000, Salud Protegida. 1331. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales, como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Qué tal, ingeniero? Bien, tranquilo, escuchando el quilombo que está armando. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenioni. ¿Cómo te va, ingeniero Ciotti? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, tú. Contanos, ingeniero, el ambiente. Me dirás vos lo que están sintiendo ustedes a la espera del partido frente a Atlético Nacional. Contanos. Sí, realmente estamos ya desde ayer que llegaron los jugadores. De viaje largo, cansador, fuerte que ya tuvimos el partido también allá en Pedro Juan, pero todo bien, linda ciudad, lindo clima. Ayer se iba a practicar también, pero se suspendimos porque vinieron un poco tarde y necesitan realmente descanso más que nada. Y nada, estamos tranquilos, estamos tratando de darle más descanso a los jugadores y esperando a hacer un buen partido el día de mañana. Ingeniero Ciotti, si no tendrá actividad a la espera, ligeros movimientos, nada más. Ayer, sí, esta tarde, ayer acá nos hacemos bien, hicimos un estiramiento. Esta tarde vamos a ir a la cancha de Envigado, creo que es el club donde vamos a ir seguramente van a hacer algo de peloteo, algún planteamiento táctico y demás cosas, y solamente eso. Después descanso y más que nada reposo y tratar de dormir y demás cosas, porque el otro tema es la diferencia de horario también, que realmente cuesta adaptarse en el día o en 2 días, estas 2 horas de diferencia. Bueno, y con relación al rival, ¿qué saben y qué escuchan ustedes de Nacional, que ya no tiene el técnico, tiene técnico interino, que estuvo acá? Contanos. Acá se escuchan muchas cosas, todo. Hay 2 clubes fuertes, tradicionales, como es Cerro y Olimpia. Indudablemente que Nacional no está bien ni deportivamente ni económicamente, mucha gente que no quiere más saber nada de los dirigentes, de los jugadores. Algunos hablan de que es mejor que pierda y otros que se vayan todos los que están, pero no, es un rival que tiene mucha tradición copera, tiene muchísima gente. Evidentemente el partido que vamos a tener acá va a ser totalmente distinto, pero son partidos que hay que jugarlo y bueno, ver cómo se presenta. Vamos a tener mucha presión, pero hicimos lo nuestro allá y bueno, ellos tienen que hacer lo suyo acá para poder salir, porque es lógico que si ganás de local, al contrario, después tiene que hacer lo suyo para poder. Pero vamos a ver, estamos confiados y conversamos un poco con ellos también después de mucho tiempo que hace rato no salía como se iban a jugar partidos internacionales. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo mejor a Nacional, como vos lo estás diciendo, por la propia tradición de Atlético Nacional, es evidente los problemas que tiene, pero está defendiendo su propio prestigio en este partido que viene. Gracias, ingeniero, muy amable. Ok, hasta luego, a las órdenes. Gracias, ingeniero Ciotti. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar el viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.com. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida.
Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y en las sucursales. Gran feria de ventas a precios de remate. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Vamos contigo, llamada niño. Tupí, muchísimas gracias. El premio que es Francisco López. Un vaso térmico, fantástico. ¿A qué llueve torrencialmente acá? Torrencial lluvia en Villamarcha. Torrencial. ¿Qué número, niño? 618-4700. Cuando quieras. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su primera edición. Viernes 1 de 9 a 20, sábado 2 de 7:30 a 18 horas y domingo 3 de 9 a 17 horas. Llámanos al 021-569-9000. La gente sabe. Llegaron las ofertas del día en Punto Farma. Aprovechado hoy martes y mañana miércoles 28. En nuestros 600 puntos en todo el país. Esta super oferta de cuidado y prevención para tu salud. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vamos con los oyentes. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Javier Peralta, 042. Javier, anotado. Juega y gana en el slot de Solo Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes de bono de bienvenida. Cristal Caos, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Llámanos al 450310. Cristal Caos, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero. Casco, carretas, protectores auditivos, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Indalco SRL. Hola. Hola, niño. Sí, señor, ¿tu nombre? Pedro Gamarra, 918. Anotado. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colvin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo en Clarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres, 854. 854, anotado, Guillermo. Llena tu verano de arroz con Copetrol. Carga la calidad de siempre al precio más bajo hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Concepción. Llamada 10 y hacemos el sorteo. Hola. Niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? César Salsa. César, últimos 3. 004. 004, ¿verdad? Sí, señor. Correcto, César, anotado. Sentite una hora haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre se elige ganando. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros. Tu pizza o pizza calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Magna, herramienta más en su obra? Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años con todos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Salió el número, Víctor? Sí, 8. 8, atención, ganadora del premio de Tupi, que es el vaso térmico Jorge Ortiz. El 8 tiene Jorge Ortiz 282. Aquí en el edificio Telefuturo Monumental, la calle Andrea Esquina O'Higgins, Jorge Ortiz 289, te llevas el premio de Tupi. ¿En qué consiste, niño? Es un vaso térmico, térmico. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. En instante, Cecilio Domínguez, conferencia de prensa. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Heladera Gala de 210 litros, 2 puertas con spinner de agua, en cuota de 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Tenemos Cecilio Domínguez en conferencia. Bueno, en el torneo empezamos muy bien, los 2 primeros partidos creo que dejamos buenas sensaciones. Sabíamos que ese era el camino, nos enfocamos, hicimos una buena pretemporada, más allá del trabajo físico que hicimos en la pretemporada,
trabajamos mucho en lo psicológico, en lo grupal. Creo que eso nos ayudó mucho también para poder empezar bien el torneo. Después, bueno, pasaron cosas, cosas que nosotros tampoco podemos controlar. Y después, bueno, lo que haga Libertad, lo que haga otro equipo, ahora mismo ya a nosotros como que dejamos mucho de lado ahora porque tenemos que enfocarnos en nosotros. No nos sirve de nada mirarle a otro equipo si nosotros no ganamos. Después, es difícil de explicar cuando un equipo como nosotros, que tenemos mucho futbolísticamente y creamos muchísimas situaciones y no podemos hacer los goles, es difícil de explicar, pero como todos saben, solamente el trabajo día a día, la dedicación, y eso es lo que seguramente nos va a sacar de entre comillas esa mala racha enfrente del arco. Justamente lo que vos mencionabas, en la pretemporada, el buen trabajo que se hizo, primero en lo físico, que es importante obviamente para encarar todas las competiciones que está teniendo Cerro Porteño y que va a seguir teniendo con la llegada de los torneos internacionales, la Copa Paraguay, etcétera. Y mencionas también el buen grupo. Preguntarte, el momento actual del grupo, cómo se sienten, cómo están, y lo que vos decís es, solamente queda el trabajo, que se abra el arco, y si vos tenés esa confianza de que apenas se abra el arco, ya va a empezar a llegar los buenos resultados, porque es una realidad. Cerro Porteño genera, lastimosamente está fracasando a la hora de concretar los goles. Bueno, a mí me gusta mucho el grupo que se creó, que tenemos, porque después vinieron los chicos que salieron campeones en el preolímpico y obviamente hay más competencia sana, que es lo importante. Tenemos muy buen grupo, la verdad. Nadie va a decir lo contrario, porque no se puede decir lo contrario cuando tenemos un buen grupo. Pero bueno, como vos decís, de por ahí necesitamos el primer gol para poder hacer otro y otro y otro, porque se ve, jugamos muy bien, creamos muchas situaciones. Como dije recién, es difícil de explicar cuando no entra la pelota, porque hay veces que cuando quiere entrar, quiere tirar un centro y se te mete en el ángulo, quiere bajar de cabeza y mete en un ángulo, es así. Entonces, esa parte es un poco difícil de explicar. No nos preocupa tanto, pero sí estamos atentos a eso y obviamente trabajamos definiciones todos los días, tenemos psicólogos que nos ayudan también, entonces tenemos mucho trabajo y para sacar esto adelante. Te quiero consultar porque mencionaste algo que me parece importante. Hubo cosa que pasó, cosas extrañas a ustedes, y imagino que esa en el partido ante 2 de mayo con el tema de la hinchada, como que ese partido no concluye, después terminan finalmente perdiendo los puntos. Me parece que ahí fue el quiebre en lo anímico, en lo psicológico, no sé cómo quiera llamarlo, porque a partir de ahí como que le costó mucho ya ganar a Cerro Porteño, esa confianza también a la hora de convertir. Y lo otro, están al tanto de la situación de parte de los hinchas, que obviamente ya empiezan a pedir la cabeza al cuerpo técnico, del departamento, del gerente deportivo, situaciones que se presentan por la sedilla de no conseguir triunfos. Bueno, realmente para mí, o sea, porque cuando empezó la pretemporada, la gente se ilusionaba, los 2 primeros partidos demostramos lo que somos capaces de hacer. Tuvimos una buena relación con la gente, con la hinchada. Nosotros también nos ilusionamos con la gente, porque la gente iba a la cancha, nos apoyaba siempre. Nosotros le demostramos eso en los 2 primeros partidos. No sé, no quiero culpar a la hinchada por el quiebre que tuvimos, porque no sabemos si el partido de mayo íbamos a ganar. Teníamos muchas chances, la verdad, de ganar ese partido, pero no sabemos. Y también a nosotros un poco nos tocó, la verdad. Nos tocó un poquito, pero son cosas que nosotros no podemos controlar. Solamente nosotros podemos decir, bueno, estamos nosotros juntos, trabajemos y saquemos esto adelante. No culpo, ni nadie culpa a la gente que se peleó porque no estamos haciendo goles, porque si hacemos 1 o 2 goles de los 50 ocasiones que tuvimos, no se iba a hablar de nada, no se iba a hablar de otras cosas. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en nosotros, en trabajar, en tratar de que el arco se abra para nosotros, porque eso también nos da confianza a nosotros, y tenemos mucha confianza, la verdad. O sea, tenemos un grupo espectacular. El torneo pasado sí no pasó de por ahí la misma cosa, el de empatar y se alejan,
pero creo que en esta situación tenemos el triple de equipo del torneo pasado y confiamos mucho, confiamos en que esto va a pasar, nosotros vamos a convertir los goles y bueno, a partir de ahí ya no parar. ¿En qué nivel se encuentra el Cecilio Domínguez después de que ha vuelto al fútbol paraguayo? Y te pongo una cifra del 1 al 10, porque evidentemente el año pasado, a mitad de año cuando llegaste, como que te costó volver con todo, ya cerca del tramo final del torneo pasado, como que la empezaste a tomar ese ritmo, esa lucidez que necesitabas. Y hoy día también ya con el arranque del campeonato, con los goles. Y después te quiero preguntar también, en lo físico, ¿cómo estás después de haber entrenado una semana y después de haber jugado el otro día? Porque evidentemente la enfermedad que te agarró no es joda y como que te afecta en varios aspectos también. Sí. Bueno, no voy a poner número a mi nivel, creo que me siento súper bien. Creo que Víctor Nay fue uno de los responsables del levante que tengo, porque me da mucha confianza, siempre me habla y bueno, le da confianza al grupo también. Pero bueno, personalmente él me ayudó muchísimo, me habló muchísimo. Siento que era lo que necesitaba. Venía de cosas muy difíciles en mi vida y necesitaba un poco de cariño. La verdad que la gente de Cerro me ayudó muchísimo en eso. Y bueno, después venir a encontrar el técnico que te apoya, que confía en vos, es algo que a un jugador le hace crecer, le da mucha confianza. Bueno, es lo que me pasó a mí, me siento muy bien. Bueno, la enfermedad que tuve, la verdad que me golpeó muy fuerte, pero bueno, hoy me siento súper bien, entrené muchísimo, entreno mucho, no quiero descansar, y la verdad que hoy me siento bien, me siento con confianza. Bueno, ahora el partido que pasó, entré en el primer tiempo y me sentí bien, así que yo creo que estoy muy bien. Con respecto a las palabras que habías dicho que querías volver a la selección este año como sea, ¿y el anhelo sigue de pie en cuanto a eso? Obviamente sí, porque siempre quiero estar en la selección, siempre estuve en la selección, sé lo que es estar en la selección, y bueno, me puse ese desafío. Cuando digo que quiero volver como sea, es obviamente ayudando al equipo, ayudando a Cerro Porteño, jugando bien, y bueno, creo que estoy haciendo bien. Soy consciente también que Cerro tiene, Paraguay tiene muchos jugadores de jerarquía, de buen pie, gente que está muy bien en su carrera, y bueno, eso también me motiva mucho más para seguir, para trabajar, y también por eso me preocupa mucho, o nos ocupamos mucho en este tema de que no podemos ganar, porque si no ganamos va a ser difícil, pero yo creo que vamos bien. Estamos trabajando de todas las formas, como dije recién, psicológico, físico, de muchas formas. Entonces, me siento bien, siento que el equipo va a salir de esta, entre comillas, mala racha de hacer goles y vamos a ir para adelante. No sé si vas a coincidir conmigo, pero como que este bajón también que tuvieron en cuanto a resultados, por supuesto, como que influyó, y no sé si también te pasa lo mismo, si extrañas a Iturbe, como también Iturbe me parece te extrañó un poco en estos últimos partidos, porque hubo una muy buena conexión en las primeras fechas y creo que eso se notó también a base de resultados. Cecilio, no sé si coincide un poco conmigo en ese pensamiento, y también respondiendo un poco también, o en este caso volviendo a la consulta, ¿qué te dio Bernay en cuanto a lo futbolístico? Hablaste muy bien del entrenador, pero ¿qué te dio futbolísticamente el técnico de Cerro? Bueno, con Iturbe, no sé si él me extraña a mí, pero yo creo que un jugador como Iturbe, cualquiera le quiere a su equipo, creo que es un grandísimo jugador, te da muchísimas cosas, aparte de su velocidad, porque es un tipo inteligente, un tipo que genera, un tipo que quiere ayudar. Obviamente el equipo, no solamente yo, el equipo quiere que él esté en la cancha. Ahora se le ha tocado, ojalá que esté, ojalá que todos en Cerro estemos al 100 o disponible para el técnico. La verdad que obviamente me gusta mucho jugar con Iturbe, porque bueno, como te dije, cualquiera quiere jugar con él, la verdad, un gran jugador. Y bueno, Bernay, por ejemplo, me dio, aparte de confianza me dio unas cosas que por ahí uno se olvida.
el tema de trabajo, trabajamos mucho algunos aspectos tácticos, cosa que yo de por ahí se me pasaba, se me olvidaba, y él te renueva todo el tiempo, quiere que intente esto, porque sabe la capacidad de cada uno. Entonces me habla mucho de lo táctico y obviamente me da confianza. Entonces, bueno, yo creo que cualquier jugador necesita eso, y bueno, él me dio. Vos, con tanto recorrido y ahora que sos un referente principal de Cerro Porteño, ¿cómo tomás cuando se habla de que si sigue la racha sin triunfos se podría dar un cambio de DT, ya que se habla mucho del grupo y todo también esto que mencionabas? Bueno, yo personalmente no voy a hablar de ese tema, solamente voy a decir que en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, si no gana, obviamente puede pasar eso. A nosotros no nos preocupa eso, como dije recién, no ocupamos de la situación, queremos salir de esto, queremos salir de esa racha que tenemos negativa de no poder hacer gol, pero bueno, son cosas que nosotros nos toca trabajar y tratar de hacer goles y ganar los partidos, que es lo que Cerro siempre necesita. Después, la verdad que nosotros no tenemos la decisión de que si el profe sigue o no sigue, la verdad que no sé, eso seguramente los dirigentes o no sé quién maneje. Nosotros solamente podemos trabajar y ganar los partidos. Este partido contra Guaraní, ¿cuánto sirve en cuanto a la carrera por justamente el campeonato? Y otra pregunta, ¿qué significa no salir campeón en Cerro Porteño? Bueno, significa mucho el partido contra Guaraní y todos los partidos que jugamos, la verdad, porque nosotros no queremos aflojar, porque sabemos la jerarquía de otros equipos que tampoco aflojan, y bueno, si no ganamos, obviamente que después se alejan los equipos y se hace mucho más complicado. La verdad que es un partido muy importante, un partido que sin duda va a marcar si continuamos por la lucha o no quedamos ahí a ver qué pasa, pero eso la verdad que en nuestra cabeza no está eso. Queremos ganar todos los partidos, salimos a ganar todos los partidos, demostramos que queremos ganar, pero como dije recién, si cuando no se quiere dar los goles es muy difícil, la verdad, pero nosotros trabajamos. Perdón, ¿cuál fue tu otra pregunta? Es un fracaso, la verdad que nosotros no queremos el segundo puesto. Sin duda que este equipo es muy muy grande para estar en el segundo puesto, y bueno, vamos a pelear hasta el final por salir campeón. Desde el 4 de marzo, de lunes a lunes, Monumental 1080M redobla la apuesta, potenciando su programación con las voces referentes del periodismo que generan impacto, con cada primicia, análisis, opinión y debate de las noticias del día. Monumental 1080M, donde se genera la información. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. 50 años de verdad y Novalgina, la marca que te alivia desde siempre. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.